el mero hecho de formular ideas y de ampliar el radio de lo que se puede decir, pensar de alguna manera sobre ello, fuera de tener una respuesta. Yo no tengo una respuesta, ni espero que con quien dialogue tenga una respuesta. Lo que puede tener Ojalá. lo que puede tener es una intuición o incluso pues, una hipótesis Sí, sí. o algo así, ¿no? Entonces, yo la suerte que tengo es que aquí el campo está muy desnivelado porque yo sí que sé mucho de usted, porque le he Puedes seguido mucho. tutearme, ¿eh? Yo te tuteo si quieres, pero sabiendo y anticipando que siento un enorme respeto y me resulta enormemente satisfactorio estar compartiendo diálogo Bueno, con Ángel bueno, Rivero, porque es que aprendo mucho de todas las conferencias que tienes colgadas y me gustaría que la gente, aunque solo fuera, viera una. Y luego ya sé que con que vean una ya seguirán viendo las 20 siguientes. bueno. Eh, lo que estamos viendo, tenemos a Bell, tenemos a Fukuyama. Ya dictaminamos que se había acabado la historia y que era el fin de las ideologías 2 veces. Y parece que no, que la hegemonía liberal, el sueño optimista de la hegemonía liberal y de la libertad y del individuo, parece que trae una mochila con peticiones dentro de esas sociedades liberales. Lo que estamos viendo es un retorno conservador. Bueno, la verdad es que estamos en un tiempo un poco confuso. Sí, es verdad que, claro, hemos vivido, tú acabas de mencionar, ¿no?, a Daniel Bell, ¿no?, y a Francis Fukuyama, que señalaron dos momentos como de claridad liberal, ¿no? Una en un consenso, digamos, transideológico, que aceptaba la democracia liberal, ¿no?, en Occidente, ¿no?, y que pensaba que resolvía la cuestión social, ¿no? Veo por aquí a Jorge. Y, y otro Fukuyama donde ya aparecía la victoria absoluta y total, ¿no?, en tonos hegelianos del liberalismo, ¿no? Y claro, el final de la historia pues tiene unas resonancias religiosas, ¿no? Porque digamos que en el cristianismo, ¿no? Hola. No, ¿qué tal? Los hombres en teoría son eternos, ¿no? Porque pueden ir al cielo o al infierno y ahí pasarse la eternidad, pero el mundo tiene un final, ¿no? Y ahí se anunciaba pues este final y después pues vendría la salvación o la condenación, en este caso la salvación del liberalismo, ¿no? Y, y ahora nos encontramos con que ese futuro que parecía muy claro, ¿no?, porque habíamos llegado a un final, ¿no?, y por lo tanto habíamos alcanzado la realización de la idea, pues está cuestionado, ¿no?, o está en entredicho y hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo lo que veo más bien es que volvemos, no vemos nada hacia adelante, ¿no?, pero sí que hay un regreso a algunos demonios relativamente recientes, ¿no?, que no son de un tiempo muy lejano, ¿no?, pero sí que son estas soluciones colectivistas que pueden tener, como has dicho, ¿verdad?, un carácter conservador, ¿no?, que es esta Pero entonces, soledad. fíjese una cosa que me pasa. Eh, yo a usted, a ti te acredito por ser seguramente la persona con la que mejor y más me identifico en cuanto al pensamiento liberal en España hoy. Por eso decía lo de lo conservador, ¿no? Lo conservador sí que admite una estructura intermedia entre el individuo, que es la familia, ¿no? Vamos a pintarlo a brocha gorda, ¿no? Y entonces resulta que esos valores de la familia o de la moral sexual conservadora, en base a las guerras culturales que hemos visto que se han ido activando los últimos años, parece como que han vuelto a pedir paso, ¿no? Y han vuelto a pedir un cierto paso, pues Orbán. Más allá de los tics autoritarios que tiene Orbán, la agenda de Orbán o de los polacos es esencialmente conservadora. Entonces, esto, la duda que yo tendría es cómo debería dialogar lo liberal, cómo crees que debería dialogar lo liberal con esa reclamación. Sí, bueno, yo ahora te entiendo mejor que antes, ¿no? Pero vamos, en la cosa conservadora yo la veía más bien en esta angustia que hay, ¿no?, frente a tantísima incertidumbre, ¿no?, como en el mundo que nos encontramos, ¿no? Porque digamos que antes esta eclosión liberal venía acompañada de un tiempo de prosperidad y después de la crisis del 2008, ¿no? Y después esta nueva crisis de la pandemia, esta inseguridad, pues se han oído muchas voces, ¿no?, que apelan, ¿no?, a que las soluciones autoritarias son más eficaces, ¿no?, que el pluralismo es complejo y debilitador, y eso va un poco por la cuestión Orbán y los polacos. Es verdad que ha aparecido, claro, hay que escucharles, ¿no?, es también una cosa muy importante, ¿no?, bajo su punto de vista, bajo el punto de vista de estos países de la Europa oriental,
las sociedades, sobre todo Orban, ¿no? que le gusta mucho, digamos, teorizarlo. Las sociedades de Occidente pues son sociedades que se han autodestruido, ¿no? Que han perdido la confianza en sus propios valores, ¿no? Y que de alguna manera pues están sufriendo una degradación parecida, ¿no? A la del Imperio Romano, ¿verdad? Con estos emperadores enloquecidos, ¿no? Pasado el momento apoteósico de Augusto, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, que esto es lo que ellos reclaman. Y bueno, cada una de estas sociedades, sus temores son diferentes. También es una cosa importante, no son universales, ¿no? Digamos que Hungría es muy particular, ¿no? Y Polonia también por su propia historia, por sus números, por sus características culturales. Digamos que ellos han vivido la incertidumbre, ¿no? De no ser estados independientes durante lo que su llama existencia. el día del terror de la historia. Sí, exactamente. O sea, que ellos están en digamos, esta tesitura entre dos mundos en los que se sienten permanentemente amenazados y movilizan esta identidad de La historia la es una víctima. historia ajena y es Entonces, una historia de gente que pasa por su país y les deja en un estado... efectivamente. Entonces digo que no me parece que el fenómeno Orbán sea, ni los Kaczynski sean tan universalizables en relación a nuestras propias preocupaciones liberales. Vale, pero entonces... Liberales. Luego, perdona, Pedro, Entonces, vamos a las guerras culturales aquí, que es una cosa diferente, porque allí las guerras culturales no existen ni en Hungría ni en Polonia, son poblaciones pues, relativamente muy homogéneas, ¿no? Polonia muy, muy homogénea y Hungría bastante homogénea, ¿no? Aunque tenga una minoría protestante y una minoría judía, pero realmente tan homogéneas como para que las minorías se puedan ser, digamos, estigmatizadas. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que hemos vivido estas guerras culturales, y las estamos viendo, ¿no? Hemos visto que la política, en lugar de ser una política, digamos, de discusión de políticas, ¿no? Aceptando un consenso liberal, ¿no? Y una intervención correctora, esta idea de la economía social de mercado, lo que nos encontramos es que el discurso político se ha desplazado hacia las cuestiones de la identidad y hacia la búsqueda de enfrentamientos polarizados, las llamadas guerras culturales, ¿no? Se ha movilizado la cuestión religiosa, la cuestión del sexo, la cuestión del género, en fin, todo esto se ha movilizado como discurso político y se ha abandonado lo que eran las preocupaciones políticas tradicionales que tenían que ver pues, con la coordinación de la sociedad, buscando digamos, una coordinación, evitar el conflicto en el terreno social, sobre todo, que es lo más importante en la historia contemporánea, ¿no? Y también en otros terrenos, ¿no? Todo eso se ha desplazado por las guerras culturales. Y es verdad que eso crea un problema al liberalismo, ¿no? Porque en el nombre de esas guerras culturales, pues estamos viendo como muchos de los principios fundamentales del liberalismo, que tienen que ver con el respeto de la independencia de los individuos, la protección de sus derechos, pues parece que pueden ser sacrificados, ¿no? En aras de cosas mayores como son las identidades colectivas. Yo creo que esa es la preocupación más bien en el mundo en el que nosotros nos movemos más inmediatamente, que es Europa Occidental y particularmente España. Yo creo que ahí es donde está la amenaza al liberalismo, en estas identidades que se busca afirmar utilizando el Estado y en esta música que empieza a sonar muy de fondo, sobre todo con esta crisis, ¿no? De que el Estado es realmente la única institución capaz, ¿no? De llevar la iniciativa social para resolver cuando hay problemas, ¿no? Y que el pluralismo, al final, incluso la democracia liberal, ¿no? Y su discusión constante, pues son estorbos que debilitan, ¿no? La acción del Estado y que, por lo tanto, pues haríamos bien en aparcar. Ahora se nos dice que las aparquemos momentáneamente, ¿no? Yo creo que en cualquier caso que desplacemos la discusión pública, ¿verdad? O la bajemos su tono, ¿no? Para que de esta manera pues seamos más fuertes, ¿no? Y podamos proteger nuestra sociedad. Ángel, hay volviendo un momento a lo de Hungría, por ejemplo, o en los países del este en general, hay una cosa que yo creo que tú estarás de acuerdo porque el tipo de ciencia política, el tipo de investigación que tú haces es una investigación que, digamos, yo creo que no participa de este vicio que tiene muchas veces la investigación en ciencias sociales, que es negar la historia, ¿no? O hacer como que la historia no existe. Y, por ejemplo, en Hungría, cuando uno lee un poquito, que yo no soy ningún experto en el tema, pero cuando lee un poquito sobre la tradición política en Hungría, por ejemplo, en los años 20, 30, había un mogollón de partidos de derechas, y partidos de derechas cada uno con unas características y con unos principios y con una actuación política completamente distinta, ¿no? Pero siendo todos partidos de derechas. Es decir, hay una tradición en Hungría muy fuerte de partidos de derechas, que luego nosotros
muchos años después, pues ya lo hemos vivido como un país comunista, un país de la esfera soviética. Pero había una tradición muy fuerte, ¿no?, de partidos conservadores e incluso reaccionarios. Y a lo mejor lo que ves ahora, pues sencillamente es que es una sociedad donde todas esas ideas y esas tradiciones tienen una implantación y al final acabas saliendo, ¿no? Bueno, no sé si estoy completamente de acuerdo, Jorge. La verdad es que la historia tiene un peso, ¿no? Pero la historia húngara es que es muy particular, ¿no? Es que son sociedades que han pasado, ¿verdad?, desde el 45 al 89 un régimen comunista, ¿no? Y eso hace que lo que haya ocurrido antes, ¿verdad?, pues pasadas 2 generaciones, pues ya deja muy poca huella, ¿no? Yo le he dedicado unos cuantos artículos a Orbán, no voy aquí a aprovechar para hacerme publicidad, pero vamos, ya os los mandaré si los queréis leer. Sí, sí. Orbán es muy interesante. Orbán es la persona que lleva la bandera del liberalismo a Hungría, ¿no? Lo que es importante es saber por qué Orbán, que era un liberal, ¿no?, y un defensor de Occidente, se convierte en... Es que, claro, la cuestión de la derecha es que realmente Orbán... Es que la izquierda y la derecha, estas categorías, no digo Jorge, perdona, estas categorías a veces nos confunden más que nos ilustran. Pero es verdad que digamos que el proyecto político de Orbán fue, y por eso una cosa interesante de Orbán, fue uno de sus héroes era José María Aznar, cuando era jovencito, y la razón era la siguiente. Él adoraba a José María Aznar porque había conseguido aglutinar todo el voto de la derecha española y había construido un partido ganador. Esto no quiere decir que Orbán, en fin, no era religioso, pero es una cosa curiosa, es protestante, ¿no? Digamos que él es protestante, no es católico, la mayoría de Hungría es católica, no era creyente, ahora parece que se ha vuelto un newborn Christian, ¿no? Y su hijo es pastor evangélico, una cosa así. O sea, ha cambiado absolutamente de todo, fue de centro-izquierda, ¿no? Y ahora decimos que es de derechas porque digamos que en este mecanismo sencillo de organizarnos la vida tiene que haber izquierda y derecha para que podamos hablar, pero realmente podía haber sido cualquier otra cosa. Él quiso crear un partido, y este es su proyecto político, un partido que no pierda jamás las elecciones. Ese es su proyecto. Y ese partido él lo identificaba con la centralidad del pueblo húngaro. Él quería hacer el partido que fuese un traje perfecto para la inmensa mayoría de los húngaros. Y de esta manera no perder jamás ninguna elección. Eso es, para mí, vamos, yo empiezo a fijarme un poco en los de Visegrado a través de Weiler, que pide en una conferencia a la que yo acudo lo mismo que has dicho tú, que es que se les escuche. O sea, que se les escuche para entender de qué está hablando la gente. Pero retrotrayéndonos a las sociedades occidentales y por traer un poco el debate, guerras culturales, y que es una cuestión que a mí me preocupa, cómo el liberalismo enfrenta las guerras culturales. Las guerras culturales, todos sabemos que vienen de esa nueva izquierda en Estados Unidos, que ve que el gran consenso de economía social de mercado y democracia participativa resuelve la cuestión social, ¿no? Y entonces nos encontramos con que en torno a los campus americanos dicen, oiga, en vez de el sujeto colectivo de la clase obrera, lo sustituimos por las distintas reclamaciones, las minorías de orientación sexual, racial, etcétera, etcétera. Esto va evolucionando y yo creo que sigue presente en nuestros días, muy presente incluso en la realidad política americana de hoy, que nos llega siempre como ecos, porque por alguna razón, pues si allí se tiran estatuas, aquí debatimos sobre estatuas. Pero claro, la cuestión es, oiga, cuando esto se está sumando, esta guerra cultural, que por cierto me gustaría saber cómo se ganó a eso. Pero una vez que llega aquí, en España, un país que tiene, yo creo, a día de hoy, un cierto debate a realizar sobre la expresión pluralista de la izquierda o su falta de cultura. Es decir, lo decías en una entrevista de la semana pasada y decías, oiga, ¿dónde está la izquierda liberal? Porque aquí hay una parte de la izquierda mayoritaria que de manera activa o tácita está asumiendo que se puede restringir el espacio de pluralismo político en España. Conclusión, que tenemos a gente con intuiciones morales conservadoras, ¿vale? Que te dice, no, este rollo de seguir ignorando la guerra cultural, lo que está haciendo es que está empujando mis valores fuera del espacio público, fuera de la universidad, fuera de los medios, fuera de la cultura. Así que, oye,
yo ahora quiero afirmar, tener una idea robusta sobre cómo vivir, cómo hay que ordenar la sociedad, y quiero que mis valores empiecen a verse, mis valores robustos, la familia, la religión, la moral sexual, quiero que vuelvan a estar en el debate público representados los míos, la familia. Entonces, desde la óptica liberal, ¿acaso eso no es correcto? Claro, yo creo que aquí tenemos, mira, primero la razón por qué salieron estas guerras culturales, ¿no? Y la razón es que, digamos, que se agotó el discurso de la izquierda que estaba orientado a la expectativa, ¿no?, de que iba a haber una clase social mayoritaria que era la clase transformadora de la sociedad, ¿no? Cuando digamos que esta idea, ¿no?, de que habría un momento, ¿no?, en que todos serían obreros, ¿no?, y el mundo cambiaría radicalmente, ¿no?, porque los obreros se convirtieron en conservadores porque digamos que el estado del bienestar les ofrecía más incentivos que la revolución, entonces apareció la idea de buscar otras fuentes de conflicto. Ahí es donde nacen, digamos, las guerras culturales. Lejos de buscar el consenso social mayoritario, las guerras estas guerras culturales movilizan los enfrentamientos que polarizan a la sociedad, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente cuando aparece el ataque, ¿no?, contra las formas tradicionales de matrimonio, moralidad, sexualidad, etcétera, etcétera, cuando ya no son únicamente que buscan el reconocimiento público para que puedan realizarse sin persecución, ¿verdad? Estas maneras distintas de entender la moralidad privada o pública, sino que buscan también condenar a aquellos que no participan, ¿no?, de esa moralidad diferente. Entonces, cuando se... Los señoros. Exacto, cuando aparece la idea de que no es lo aceptable, no es el pluralismo, no, es que hay una verdad sobre una única moralidad que es buena, ¿no? Entonces es cuando, pero, digamos... detente un segundo ahí, perdona Ángel. Sí. Claro, es que el problema es decimos, no, es que en el espacio deben libremente concurrir las diferentes... No, pero es que de facto lo que tenemos es que lo que ha sucedido es que hay un espectro que ha conseguido proclamar como única verdad posible ver la moral sexual de una determinada manera. La realidad es esa. Sí, la realidad es esa. Y es una realidad que originalmente fue buscada, ¿no?, como una herramienta política, ¿no?, para polarizar a la sociedad y obtener una ganancia, ¿no? No deja de ser una paradoja, claro, la izquierda española, pues yo cuando he hablado de esto de que no había la izquierda liberal, que mis amigos de izquierda están perplejos, ¿no? Porque es que la maquinita se ha puesto a andar sola, ¿no? Y es que al final acaba devorando, ¿verdad?, lo que eran sus valores, ¿no?, más bien vinculados a la ilustración, al progreso, al respeto de las distintas formas de entender, digamos, la moralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ese enorme peligro. Yo creo que una parte de la izquierda, pues lo que pasa es que está, digamos, asustada por el coste social que tiende a enfrentarse a esto, pero bueno, lo vemos de vez en cuando que aparecen personajes, ¿no?, que protestan, ¿no?, contra esta nueva forma de ortodoxia autoritaria, ¿no?, que es una nueva definición. Por eso yo decía en esa entrevista a la que hace referencia, ¿no?, estamos ante una pulsión, pues, digamos, inquisitorial, ¿no?, porque la idea no es quiero, ¿verdad?, que sea respetada mi forma de vida, no, lo que quiero es imponer mi forma de vida y mis valores al resto de la sociedad y, por supuesto, quiero, de alguna manera, penalizar a los que llevan una forma de vida, pues, tradicional, etcétera. Que busca crear este enfrentamiento que simplifica, ¿no?, entre dos extremos, ¿verdad?, pues a la sociedad y que para algunos en momentos de crisis pues puede producirles beneficios políticos. Y yo creo que claramente esto ha ocurrido aquí, ha sido una cosa buscada, yo creo que deliberadamente buscada, ¿no?, desde José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Él buscó cambiar el discurso constitucional, ¿no?, del Partido Socialista hacia las guerras culturales, intentó levantar todas las que pudo, y que tenían que ver un poco con los tabús, ¿no?, de la guerra civil y los conflictos que estaban en la España contemporánea, y los buscó resucitar, pues justamente para crear esta división que necesitaba, ¿no?, para operar políticamente, ¿no? Y después la cosa pues ha seguido su curso hasta ahora. ¿Cómo responden los liberales a esto? Pues que la única manera es justamente defender, ¿no?, el valor institucional de la democracia, el principio fundamental de que la libertad tiene una dimensión individual, ¿no?, y que no se puede perseguir a nadie, ¿verdad?, por sus ideas en principio. Y estas ideas no tienen consecuencias sobre el resto de las personas. Que es decir, hay una idea que sea una amenaza de muerte para alguien y sea creíble, pues debe ser perseguida. Pero es que yo creo que cuando ahora se habla, ¿no?, de que la libertad de expresión es sobre todo un derecho para insultar y amenazar a los otros, se olvida, ¿no?, que la libertad de expresión también tiene que ser el derecho de poder manifestar públicamente las propias ideas, ¿no?, y los propios valores sin ser perseguido por ello, ¿no? Y nos encontramos que con esto de
en estas ideas de los delitos de odio, etcétera, etcétera, esta, digamos, estigmatización de determinadas ideas que son de tipo tradicional, pues una parte importante de la izquierda autoritaria está buscando perseguir, ¿no?, y prohibir a estas personas. Y hemos visto que este tic pues ha ocurrido lamentablemente muchas veces con este gobierno. O sea, este gobierno realmente se ha puesto muy nervioso cuando ha oído cosas que no le gustaban y ha querido prohibirlas, y eso es preocupante, ¿no? Ángel, me acuerdo siempre tú tenías un artículo en FAES, creo que era. Espero no meterte en ningún lío, es un artículo que está publicado hace muchos años y es público, pero bueno, ya sabes que aquí en el programa si algo hay que cortar, se corta. Nada, no me arrepiento de nada. Pero, ¿no? Me acuerdo de un artículo en FAES que hablabas de una... Todo está escrito con su fecha, ¿no? Y eso... Bueno, yo voté al Zapatero de 2004. Tiene un artículo sobre una visita... Eres un niño. De los profesores en la época esta del zapaterismo mesiánico, 10, 12, 15 años, no me acuerdo cuánto era, que van dos profesores a hacer unos seminarios o unas conferencias al Departamento de la Autónoma. A la Autónoma, sí, sí. ¿Te acuerdas? Entonces había uno que era asesor de Merkel y el otro no me acuerdo si era Petit o quién era. Y el otro era Petit, efectivamente, sí, sí. Es un artículo muy divertido que refleja esa socialdemocracia que ya se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? Una cosa... Claro, en ese momento ya estaba dividida, efectivamente. Ahí en ese momento con Zapatero, ¿no? Esto yo creo que fue ya al principio de la segunda legislatura de Zapatero, ¿no? Y ya se veía la crisis encima, ¿no? Y entonces, bueno, hasta cierto punto, retrospectivamente, la cosa es enternecedora, ¿no? Porque llevaron allí a unos... Visitaron mucho en el departamento por el artículo. No, le llevaron a los socialdemócratas a convencer a los muchachitos, ¿no?, que la socialdemocracia era buena y tal. Y bueno, la verdad que me parecía pues sorprendente y tal, ¿no? Pero bueno, ahí se veía esas dos almas, ¿no? Porque estaba este Merkel, ¿no?, que había estado con Schroeder, ¿no?, en la formación de la tercera vía, ¿no? Y digamos, era un socialdemócrata moderno, y aparecía lo que ha venido después, ¿no?, que es este Philippe Petit, ¿no?, que es ya la socialdemocracia que se ha entregado al populismo, ¿no?, un discurso semirreligioso, un discurso moral, ¿no?, un maniqueísmo moral absoluto, ¿no?, de buenos y malos, la derecha es malísima, nosotros somos buenísimos, tenemos que parece que somos los malos porque como no hemos acabado con los malos, ahora ellos, aunque nosotros gobernemos, estamos pasando lo que estamos pasando. Es decir, un discurso muy maniqueo, muy simplificador y puramente emocional, ¿no?, que es un poco lo que ha venido después, ¿no? Una pregunta. Ahora que estamos hablando de FAES, que estamos hablando de España en lo concreto, es una pregunta que hemos lanzado a variada gente que ha pasado por aquí. Sí. En la izquierda, a lo largo de las décadas, debate consigo mismo. ¿Qué es ser de izquierdas en el siglo XX? ¿Qué es ser de izquierdas a finales de la década de los 90? ¿Cómo ser socialdemócrata? Es casi la única pregunta que se hacen. Bueno, o sea, cada candidato del PSOE tiene su libro de cómo ser socialdemócrata en este año. O sea, cómo ser socialdemócrata es una secuencia de libros constantes, ¿no?, que utilizan. Y esto lo podemos ridiculizar. Es la gnosis, o sea, es como... ¿Cuál era la pregunta de Podemos? ¿Qué es ser de izquierdas hoy? O sea, ¿es de izquierda, ¿son de izquierdas estos tíos que han pactado con la estabilidad presupuestaria, con Europa y demás? Es decir, y nos hace gracia, ¿no?, desde la óptica de verlo desde fuera, ¡oh, qué ridículos, tal! Pero el hecho es que eso permite que en cámaras de segunda distribución se plantee una cierta renovación y unas ciertas ideas. En el lado de la derecha, ya sé que es una categoría escasa e inconclusa, pero nos va a permitir en este diálogo ascribir a que ¿no falta algo? Bueno, la pregunta me parece interesante. O sea, Pedro, creo que está bastante bien y señala algo particular, yo creo que de este país. O sea, esto ya sí que no tiene nada que ver con Europa Occidental. Tiene que ver porque en el Reino Unido no pasa. No, es que aquí en este país hay dos cajas, ¿no? La caja de izquierda, ¿verdad?, y la caja de la maldad absoluta, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, que alguien se defina de izquierdas, ¿no?, porque si no, inmediatamente es adscrito pues, a este pozo oscuro, ¿no?, de la gente malvada, ¿no? Entonces, claro, es verdad que no hay una réplica de esto en la derecha, ¿no? Y curiosamente quizá por el complejo histórico, ¿verdad?, por haber tenido un régimen autoritario conservador, etcétera, etcétera, pero que la derecha acepta, ¿no?, de una manera más natural la idea del pluralismo político, ¿no? No se le hace tan importante, ¿no?,
saber quién no es de derechas para condenarlo moralmente, ¿no? Pero la izquierda necesita esto. Y es curioso que, perdona, Jorge, es curioso que esta categoría izquierda alcanza, ¿verdad? Desde los defensores de Pol Pot, ¿verdad? Los amigos de Stalin, hasta gente que se considera socialdemócrata, ¿no? Yo me pregunto, vamos a ver, es más importante ser de izquierdas que saber si eres defensor de la democracia o no. Esto les hace fundamental hasta el punto en que encuentran más afinidad con todos los que llevan algo de color rojo que con personas que estando en otro lado, ¿verdad?, que es de color azul, defienden un sistema político y un sistema económico que realmente está más cerca de lo que ellos valoran y les parece sensato. Me pasa, por ejemplo, con amigos y gente con la que yo aprecio y admiro muchísimo, pues como Félix Ovejero, como gente, y sobre todo pues esto, ¿no? La gente que está contra el nacionalismo, pero siempre parece que tienes que decir como que es que, no, pero oye, soy antinacionalista, pero de izquierdas. Vaya alguien a creer que es que estoy hablando desde otras coordenadas y tal, y digo, joder, pues no sé, pues yo no soy de izquierdas, no pasa nada. Sí, pero mira, esto es de este país, o sea, por ejemplo, si uno va a Francia, ¿no? Incluso Portugal, ¿no? Por decir los países que tenemos más, hay otras denominaciones, ¿no? También puede ser conservador, etcétera, ¿no? Pero digamos que en estos países, pues la gente dice soy de derechas o de izquierdas sin que esto significa haber colocado allí, ¿verdad?, una divisoria moral insalvable, ¿no? Incluso políticamente puede haber un tránsito, lo estamos viendo con el macronismo, ¿no?, entre la izquierda y la derecha sin ningún problema, o en fin, en Portugal, también muchas cosas sobre Portugal. Portugal, contra lo que cree la izquierda española, los únicos gobiernos de coalición que ha habido han sido gobiernos del Partido Socialista con la derecha, que es una cosa interesante. Fíjate, hay una cuestión aquí, que la excepcionalidad de España respecto de esta cuestión, me parece que genera un enorme déficit luego también a la hora de contarnos un relato ordenado y medianamente coherente sobre nuestra propia historia. Por ejemplo, sobre la historia de nuestra democracia liberal, ¿no? O sea, oye, contémosla desde 1810, hablemos de lo que implica tener la tercera constitución liberal del mundo, de cómo nuestra Constitución de 1812 tuvo impacto en Latinoamérica. Y todo esto, como son cosas que no se sabe muy bien a quién atribuir, tenemos problemas. A la hora de decir, oye, contar un relato, no sé cómo decirlo, no maniqueo. Entonces, claro, todo acaba siendo... Que lo hemos hablado tú y yo mucho últimamente, ¿no? Que es el hecho de que en España, como todo pasa por dos grandes estructuras de poder, que son dos partidos políticos, pues lo que no les encaja, los acontecimientos históricos, o los procesos históricos, o las tradiciones que no les encajan a uno de los dos partidos en un momento determinado, nadie las defiende. O sea, yo me acuerdo Clara Campoamor. Clara Campoamor. Claro, no, ahora Clara Campoamor es del PSOE. Y tú, claro, bueno, me acuerdo que un día estaba hablando con Ignacio Peiró de esto, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué nadie reivindica la España del 18 de los Borbones? Tímidamente alguna vez se dice el Partido Socialista hizo alguna cosa y tal con la Ilustración, algún bicentenario, alguna historia, pero nadie reivindica que la España del siglo XVIII fue un momento brillante también después de una decadencia muy fuerte. Vale, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, el bajísimo nivel de instrucción del país, ¿no? O sea, que no, claro, todo depende un poco de los políticos, pero nuestros políticos, vamos a decir la verdad, o sea, su nivel cultural no es elevado, ¿no? Y por lo tanto, muchos de ellos ignoran su propio... Me encanta cómo lo dice, o sea, porque queda perfectamente claro lo que está diciendo, pero sin ofender. Es que esto también claro, y no lo digo por maldad, pero es que, claro, es que ignoran su propia historia política. Entonces, bueno, malamente la pueden divulgar o la pueden reivindicar si ya la ignoran, ¿no? Hay gente que en este país se cree que la bandera nacional, primero, que la bandera nacional la inventó Franco, ¿no? Y que es la bandera de un régimen político, ¿no? No saben que representa al conjunto de los ciudadanos, ¿no? No saben que con esa bandera se hicieron las revoluciones liberales. Saben que esa bandera fue republicana también. Ni siquiera saben, ¿verdad?, por qué le han colocado la banda morada, que es una aberración, a la bandera de la Segunda República. Ya no saben nada, ¿no? Un debate en la República por la banda morada y mucha gente que dijo que era un error cambiar la bandera. Y fue un error. Y fue un error, pues exactamente, fue un error. Pero lamentablemente la bandera, la gente, una parte de la izquierda, lamentablemente cada vez mayor, piensa que la bandera es un instrumento de división, cuando la bandera debe ser un instrumento de reunión. La bandera es una convención, lo que representa, ¿verdad?, es la unión de los ciudadanos en un mismo proyecto político. Pero claro, la izquierda española piensa que hay de izquierdas y de derechas, hay buenos y malos. Hay una bandera para unos y hay otra bandera para otros. A todo esto
yo lo atribuyo no a un plan sofisticado, ¿verdad? Ideológico, ¿no? De crear una oposición permanente, sino a la pura ignorancia y el lamentable nivel de instrucción que tiene. Dice Rendueles, César Rendueles, no sé si lo conoces, que un pensador asociado a la izquierda, más a la izquierda de la izquierda, ¿no? Marxista. Que dice, no, es que claro, es que los liberales queréis convertir en sacrosantos los acuerdos de los abuelos. Y entonces no permitís a las generaciones contemporáneas decidir sobre todo el conjunto, sobre todo el set, porque tenéis miedo a acabar a hostias, tenéis miedo a acabar a leches. Esto lo estoy poniendo un poco en vulgar, pero lo que dice es que el presupuesto liberal del consenso, de decir, oiga, hay determinados espacios de decisión que vamos a proteger y vamos a salvaguardar a través de una constitución o de un instrumento que nos permita consensuar que hay determinados espacios que permiten modelos de sociedad mejores si no los sometemos a la tensión político-partidista o lo convertimos en algún espacio de neutralidad. Claro, él dice, diría yo aquí, profesor Rivero, pero entonces eso restringe la libertad de la generación contemporánea, restringe la capacidad de decisión del hoy sobre los acuerdos del ayer. Hombre, yo con Rendueles, que no le conozco, ya de primeras tengo un acuerdo fundamental, y es que efectivamente me da mucho miedo que acabemos a hostias, eso absolutamente. Y claro, lo que hay que darse cuenta, ¿no?, es que hay cosas que sirven y que no sirven, ¿no? Si tenemos instituciones, ¿no?, que sirven para que no acabemos a hostias, pues bueno, a priori, claro, aquí vamos a poner un matiz conservador a mi liberalismo, ¿no? Pues es que deben ser conservadas. La idea de que el liberalismo es que, claro, yo creo que la gente que viene de la izquierda, y lo digo con pena, ¿no?, tiene una concepción muy ideológica de la política, ¿no? Piensan que se trata de inventarse una cosa y llevarla a tortazos a la realidad, ¿no? Pero la política es más bien otra cosa. La política es ponernos de acuerdo. Esa es la idea fundamental para no darnos de hostias, ¿no? Y quizá la experiencia es más importante que la teoría, ¿no? Exactamente, y la experiencia es más importante. No ir de la teoría a la práctica, sino de la experiencia. Y yo creo que esto vale para la mayor parte de las sociedades, porque la mayor parte de la gente lo que espera de la política es que le dejen vivir en paz, no que le coloquen, ¿verdad?, en la incertidumbre constantemente. Estamos viendo justamente que en este tiempo de incertidumbre pues se deteriora la política, ¿no? Entonces es verdad que el liberalismo, perdona, no, Jorge. El liberalismo, en contra de lo que piensa mucha gente, no es una cosa que se le inventase un señor sentado en el sofá mirando por la ventana, ¿no? Es que el liberalismo era un remedio, era un instrumento de remedio político a un conflicto, que es el conflicto moderno, que tiene que ver, pues, en buena medida con el cambio social, ¿no?, y con la acomodación, ¿verdad?, de distintos actores sociales nuevos a una situación, pues, inédita. El liberalismo no trata de generar una unidad y una homogeneidad en las sociedades. El liberalismo quiere que, aceptando el pluralismo de las sociedades modernas, se pueda vivir en ese pluralismo de manera no conflictiva. Es la cosa fundamental. Entonces no se trata de la realización de un principio, sino que haya una estructura que permita un modus vivendi. Claro, si nos dice un señor, no, vamos a ponerlo todo en solfa y tenemos un modus vivendi, ¿no?, lo vamos a tirar por la ventana y a ver qué pasa, pues claro, ya sabemos lo que pasa, porque lamentablemente todas estas ideas que se presentan como nuevas ya han sido ensayadas, ya han sido fracasadas. Lo que pasa es que hay gente que piensa que las ideas están por encima de las experiencias, ¿no?, y que no podemos que aprender nada de la historia, y claro, están dispuestas a repetirlas porque piensan que no es que fuesen malas ideas, sino que salieron mal, pero se puede intentar a ver si salen bien, ¿no? Entonces, a mí me pasa una cosa, que esto lo hemos comentado alguna vez con Jorge, que es, yo con los marxistas, o con la vieja izquierda, llamémoslo así, soy capaz de entrar en diálogo porque entiendo más o menos que sé que, bueno, pues mejorar las condiciones o al final sobre un debate sobre lo material, incluso te puedes llegar a entender, ¿no? El problema es que, mi problema con la nueva izquierda es que, bueno, los marxistas tenían un sistema, estaban equivocados, pero lo tenían. Pero es que estos no tienen ni sistema. O sea, hay una mezcla entre carriles bici, cuestiones de raza y muchas veces fenómenos de política pop que al final no sabes cómo dialogar con él desde el punto de vista de, oye, vamos a transar. Sí. No, pero ¿yo qué transo? O sea, ¿qué transo si lo que me estás diciendo es que mi identidad heterosexual y mi condición de padre de familia
es algo que no. Claro, Bueno, pues ¿qué imagínate, hago? ¿Me Pedro, borro? que yo que soy más mayor, imagínate lo que puedo transar con todo esto, ¿no? Pues muy poco, ¿no? Quiero decirte que al marxismo es verdad que lo entendíamos porque eso, a fin de cuentas, es una herejía del cristianismo, entendíamos, ¿no?, que tenía una expectativa mesiánica de salvación. En fin, a los que somos mayores, esa música la entendemos. Tiene ahí un Era un credo aura racionalista. religioso que está amparado en el discurso cultural de Occidente, ¿no? Pero es que, claro, estas guerras culturales, su inspiración no es la teoría crítica, ¿no? Es la idea, ¿no?, de un discurso negativo, no propositivo, ¿no? Se trata de denunciar constantemente, ¿verdad?, esas situaciones de victimización que son invisibles, ¿no? Es un discurso que busca, de alguna manera, socavar lo existente manteniendo la expectativa mesiánica de que el derrumbe de lo que existe dará paso a algo mejor. Entonces no hay discusión política posible porque no hay ninguna dimensión propositiva. O sea, realmente de lo que se trata es de que implosione todo. Antes iba a implosionar de un único golpe, que era la revolución, ¿no? Ahora va a implosionar a través de muchas microrevoluciones que son todas estas luchas culturales, ¿no? La idea de la política como espacio de entendimiento no tiene ningún espacio, no tiene ningún lugar aquí, ¿no? Pero entonces, ¿qué perdona, porque has hablado antes del origen del liberalismo como, bueno, como esa gestión del conflicto, ¿no? Entonces yo estaba pensando, pues si tú te vas a Locke, a Hobbes, que bromeábamos hace un minuto, lo que se intenta es hacer en sociedades que son diversas, por ejemplo, en términos de religión, de credos, de iglesias, intentar acomodar una coexistencia que genere una sociedad en la que puede convivir, ¿no? Locke, y luego, por el propio proceso del Estado moderno, se genera una homogeneidad, ¿no? Yo me acuerdo siempre, por ejemplo, que en tus clases de nacionalismo pues, hablamos de Anthony Marx, de la idea, el libro de Faith in Nation, ¿no? De cómo los estados generan una homogeneidad a partir de cierta connivencia con ciertas ideas o credos, ¿no? Y ahora me da la sensación de que estamos en la fase contraria, ¿no? Que es la resurgencia de un montón de credos distintos en el seno de la sociedad, por una atomización de la sociedad, por el motivo que sea por el capitalismo tardío, sea por la individualización, sea por lo que sea, y que ahora estamos desarmando esa idea de gestionar el conflicto por la convivencia y por unos mínimos comunes, y que al contrario estamos volviendo a la idea de que cada identidad o cada credo o cada identidad atómica debe ser expuesta hasta el límite y debe ser el único criterio por el cual la gente vive, ¿no? y se relaciona en sociedad. Bueno, es que, claro, en ese momento, digamos, es verdad que la inercia de las sociedades modernas pues genera el cambio cultural, ¿no? Que es una cosa, claro, muy importante, ¿no? Es un fenómeno que se produce relativamente de manera lenta, pero ciertamente produce efectos homogeneizadores. O sea, nosotros lo vemos, ¿no? Es que realmente, me acuerdo cuando empecé de profesor y hace muchos años, ¿no? En el campus veías a los estudiantes norteamericanos, a los franceses, a los alemanes y desde 200 metros ya sabías de qué país eran porque eran totalmente distintos, vestían de una manera distinta, ¿no? Ahora es totalmente imposible, ¿no?, saber quién es quién porque todos ellos exactamente van igual, ¿no? O sea, si no te sacan el pasaporte no lo saben. O sea que realmente hay una corriente, ¿no?, homogeneizadora, ¿no?, en el mundo por las comunicaciones, las modas, la música, en fin, todo esto. Evidentemente hay una convergencia cultural que eso es inescapable, ¿no? Y entonces antes lo que ocurría es que había sinergias que esa homogeneidad cultural tenía incentivos al cambio cultural porque permitía una movilidad que era positiva, ¿no? Y ahora nos encontramos más bien con un momento, ¿no?, de resistencia a ese espacio globalizado, ¿no?, a través de la afirmación pues, de identidades que son no tradicionales, ¿no? Es que nos encontramos con la formulación de nuevas identidades que buscan crear, ¿verdad?, comunidades fragmentarias y que las tecnologías lo permiten. Esto es complicado, ¿no?, porque realmente rompe, ¿no?, con la idea de esfera pública homogénea, ¿no?, que es esencial para el funcionamiento de las democracias, ¿no? Si digamos que los ciudadanos se fragmentan en grupos pequeños, ¿verdad?, que hablan su propio idioma, tienen sus propias reivindicaciones, no son universalizables a los demás, sino que forman parte únicamente del propio grupo, pues entonces, en fin, la idea del liberalismo como un instrumento de coordinación que permita un modus vivendi, etcétera, deja de funcionar. O sea, es que vamos a la feudalización completa de las sociedades, o lo que se empieza a decir ahora, ¿no?, la tribalización, un nuevo tribalismo, ¿no? Entonces, ¿qué le tendría el liberalismo, ¿vale?, desde la óptica liberal,
hay unos chiquitos de 20 años que están viendo lo que viene, que ven lo de las estatuas, que ven que en el 8M dicen que los hombres son violadores, que se rompe el principio de culpabilidad individual a la hora de asignar crímenes para atribuírselos a un grupo en el que están ellos, y que dice, oye, mira, yo soy conservador en lo moral, en lo social soy, o sea, en lo económico, o sea, en lo económico soy social, ¿no? Y al mismo tiempo soy español. Incluso a mí este rollo de la gente del Colegio Europa, esto que has dicho tú de los campus, de la gente que disuelve su identidad en una élite cosmopolita donde se desaparece el individuo, dice, no, porque es que yo me siento español. Claro, ¿qué respuesta tiene el liberalismo para esta gente? No, tranquilos. No, hombre, claro, perdón, ven también el tema de la economía digital, donde yo creo que el problema, hay un montón de gente... Sí, o sea, esto hace referencia evidentemente a lo que ha pasado en España, ¿no? Y adivino, ¿no? A la movilización política de este, digamos, de este descontento, ¿no? Digamos, en el sector conservador de la derecha española, ¿no? Que claro, se han encontrado y digamos que casi todos estos sentimientos políticos, ¿verdad? Sentimientos políticos, no digo las razones políticas, tienen una cierta autenticidad, o sea que no se puede ignorar el fenómeno porque responde, ¿no?, a algo que ha tocado una tecla que estaba allí, ¿no? Esa tecla yo creo que ha sido buscada, o sea, se ha buscado, ¿verdad?, que a este universo, ¿no?, que vivía tranquilamente, ¿no?, en la repetición histórica, ¿no?, de una España con su identidad cultural muy definida y muy sólida y además muy idiosincrásica, ¿no?, pues de pronto les han dicho que les iban a prohibir todo lo que les gusta, ¿no? Y que se iba a acabar la caza, que se iban a acabar los toros, ¿no? Y, en fin, y una serie de cosas X, ¿no?, en adelante, ¿no? Y entonces, claro, les han buscado movilizar y les han movilizado finalmente, porque cuando se han visto amenazados su forma de vida, claro, esto es un fenómeno peligrosísimo políticamente, en muchas situaciones lo hemos visto, no creo, claro, todo depende del alcance que tenga una crisis, ¿no? Pero en un tiempo de crisis, ¿no?, la búsqueda deliberada de esa polarización, hacer que salgan, ¿no?, y se sientan, digamos, agredidos estos grupos, ¿no? Pues la respuesta liberal es justamente, oye, cada cual haga su vida como quiera, no estamos aquí para prohibir, sino para permitir que cada cual haga lo que quiera, o sea, vamos a ver de qué manera podemos vivir todos juntos sin que nos molestemos unos a otros, pero claro, cuando la idea es ir chinchando, ¿no?, a los otros, ¿no?, para que su forma de vida la sientan amenazada y entonces tengan una respuesta que va a ser una respuesta autoritaria, decir, bueno, ¿nos queréis prohibir? No, ahora vamos a ser nosotros los que vamos a hacer, que vamos a defender nuestro modelo, evitando que vosotros estéis en condiciones de prohibirnos a nosotros, ¿no? Pues claro, el discurso público se degrada muy rápidamente. Yo creo que estamos, quizás un poco exagerado decir que esa es la situación de España, pero lamentablemente, como tenemos partidos populistas en los dos extremos que juegan a este juego, pues lo están buscando, sí. ¿No había antes un gran bloque de segunda distribución que era la parroquia? El papel en una sociedad no secularizada de la institución de la Iglesia, y que una parte de lo que a día de hoy nos ha pasado a la hora de esta reclamación de decir, no, es que yo quiero hablar de mis valores, yo quiero hablar es porque en realidad ya no existe en una sociedad secularizada, o sea, una sociedad que se ha secularizado a toda prisa, ha trasladado muchos de los debates sobre los valores hacia la política. Bueno, esto nos abre otro tema. Yo quiero hablar... inmenso, Pedro, ¿cómo? Pero esta justamente, mira, curiosamente, Donoso Cortés, esa es la crítica que hace al liberalismo. Dice que el liberalismo... O sea, Donoso Cortés dice lo que digo yo. No, perdón. Dice lo que dices tú. Te une a la línea. Exactamente. Te une a la línea. Dice exactamente lo que dices tú. Dice, fíjate, y es una crítica poderosa que merece ser pensada, ¿no? El liberalismo ha dicho, ¿no? Vamos a hacer cada uno lo que nos dé la gana. Vamos a hacer cada uno lo que nos da la gana. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no hay coordinación espontánea de la sociedad. Porque no hay valores aristocráticos. No, déjame ir. No, la cosa es todavía más poderosa. Si todos pensamos lo mismo, o sea, la parroquia como lugar de encuentro, con una única autoridad y un mismo discurso moral, entonces no hay conflictos grandes en la sociedad. Que todos tenemos los mismos valores y digamos que la sociedad misma es capaz de regularse, ¿no? Porque aquello que se sale de las normas aceptadas por todos es sancionado socialmente. No necesitas la policía ni un juez para sancionarlo. Se sanciona socialmente, en el micromundo de la parroquia, sobre todo. Sí.
hay un sistema de coordinación, no necesitas al Estado, ¿no? ¿Qué es lo que dice Donoso Cortés? Os habéis cargado esto, ¿no? Ya no tenemos esos valores compartidos, ahora necesitamos una regulación externa. Esa regulación externa se llama el Estado. A medida que vayamos perdiendo esos valores compartidos, necesitaremos más Estado. Así que los del liberalismo, lejos de librarnos del Estado, nos han colocado un monstruo que necesita coordinar desde fuera a toda la sociedad, y con eso se han cargado nuestra libertad. Porque para Donoso Cortés nuestra libertad era justamente no tener la coacción externa del Estado, tener este acuerdo comunitario. Es verdad que, claro, otros dirían que la coacción era interna, ¿no? Porque venían las normas y en los valores compartidos y en el cura es la parroquia que te gusta a ti. Pero Donoso Cortés te va a decir, no, es el Estado donde desaparece la libertad, porque ahí está, míralo, tienen el sistema judicial, tienen la policía, tienen el ejército, tienen sus sistemas de vigilancia, etcétera, etcétera. Jorge. Entonces, ¿qué le diríamos a Donoso Cortés? Pues que es un hecho social el pluralismo. O sea, que todo esto vale para una utopía arcádica que, bueno, podemos pensar que existió en algún momento. Pero en el momento en que hay personas que tienen valores distintos, entonces tenemos que crear una herramienta que los coordine. No crear la ilusión, ¿no?, de una ideología, ¿no?, que va a desarrollar una sociedad moderna y que va a ser libre porque no tiene creencias, sino vamos a que quiera cada cual cultive sus creencias, pero como un instrumento de cooperación social, ¿no? Defendemos las de unos y las de otros para que defiendan las nuestras y podamos vivir de acuerdo con aquello que pensamos. También, Ángel, yo creo que hay un posible debate, una idea, que es, hay dos planos de actuación, porque que es lo que tú mencionabas un poco, ¿no? Que es decir, está el plano, si tú en una sociedad permites una separación más o menos funcional entre lo privado y lo público, pues bueno, pues le permites un amplio espacio de hipocresía en el cual la gente, hay comportamientos que evidentemente no son considerados óptimos, pero bueno, se toleran en la medida en que no se expongan públicamente o no tengan una influencia pública que sea demasiado notoria. El problema ahora yo creo es que al difuminar esta separación entre lo público y lo privado, la vigilancia es total, porque claro, en parte porque se difumina, porque hay una serie de tendencias políticas que creen que lo político, o sea, que lo privado es político puramente y que no tiene que haber esa separación. Y luego por una cuestión tecnológica, que es que nosotros mismos estamos vendiendo nuestra privacidad continuamente y la estamos exponiendo, ¿no? Con lo cual el ámbito de lo privado se reduce, tanto en lo normativo como en lo factual. Entonces, claro, se puede dar la paradoja de que, por defender un poco a Donoso Cortés aquí, se puede dar un poco la paradoja de que una sociedad donde efectivamente hay un control social ejercido por la comunidad, sin estar mediada por el Estado, pues hay una forma de vida igual, en algunos sentidos, más relajada, que si el Estado y las clerecías actuales me están vigilando los mensajes que mando, las conversaciones, como sucede en las conversaciones de Nochevieja, si hago comentarios machistas sobre el vestido de Cristina Pedroche en Nochevieja con mi cuñado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, por romper un poco una lanza en favor del viejo Donoso Cortés, cabe la posibilidad de que... Yo creo que Donoso Cortés, perdona, tiene su punto de razón. O sea, es que es verdad que... Tiene bastante razón. Que él fue un profeta. Perdón, a medida que cumplimos años pensamos que más, ¿no? Puede que sí, porque la verdad es que el Estado cada vez ocupa mayor espacio. Y esto es una paradoja del liberalismo, no te quiero decir para el socialismo, que ellos sí que prometieron que iba a desaparecer por completo el Estado. Y eso es que este ha sido un problema que nos han encontrado varios, ¿no? Pero efectivamente también veo que es una tragedia esta idea de que se rompa con la separación entre lo público y lo privado, ¿no? Porque digamos que en el coste, ¿no?, beneficio, ¿no?, de ganar unos derechos protegidos por el Estado, ¿no?, pues teníamos un espacio, ¿no?, de independencia y soberanía individual que de alguna manera nos devolvía al viejo de la vieja comunidad sin Estado, ¿no?, que era pues nuestro espacio privado, ¿no? Ahí es donde no habíamos renunciado a nuestra soberanía, ¿no? El hecho mismo, yo veo en la sociedad, ¿no?, de que de una manera creciente las relaciones personales están reguladas por el Estado, ¿no? Lo vemos por los problemas, ¿no?, que hay en el interior de las familias, ¿no?, y la manera en que estos problemas del interior de las familias, no digo que no deba ser así, pero que es una realidad, ¿no?, pues se sustancian cada vez más de una manera judicial, señala pues que hay una demanda, ¿no?, de que el Estado se ocupe también de los ámbitos que tradicionalmente eran del terreno de lo privado, ¿no? Y eso, sí, claro, para el liberalismo es una cosa grave, porque digamos que uno de los valores firmes del liberalismo, más allá del modus vivendi,
es la idea de la responsabilidad personal. Esta idea del liberalismo, la de la libertad, está fundada en la independencia, en el hecho mismo, ¿verdad?, de que uno sea dueño de su propio destino. Es que los derechos son aquello que tenemos por nosotros mismos, ¿no? Hay una afirmación realmente muy fuerte, ¿no?, de la subjetividad, ¿no?, y del valor de la responsabilidad individual al darse uno su propia vida, ¿no? Si se renuncia a esto, ¿no?, y se piensa que el Estado se debe ocupar de tus hijos, ¿verdad?, de tus relaciones de pareja, ¿no?, en fin, de absolutamente de todo en tu vida, pues hay una renuncia importante a un ideal que yo creo que dignifica a la persona, que es el que está asociado al liberalismo, y es el de, en fin, la responsabilidad individual y ser uno dueño de su propio destino. Me parece Sobre todo que desaparecen esos espacios neutros en los que hay comportamientos que te pueden parecer que son censurables, pero que no hay que prohibirlos, y que no hay que meter en la cárcel a la gente, y que no hay que ahorcar a la gente, y que no hay que hacer linchamientos públicos. Simplemente a ti te parecen que son comportamientos que son malos, o que no son óptimos, o que son censurables. Yo lo digo a veces en broma, que al final vamos a una sociedad en lo que no está subvencionado está prohibido. Y no hay término medio. Bueno, vamos un poco a eso, y se ha instalado ese ambiente social que es verdaderamente inquisitorial, ¿no? Porque esta idea del escándalo, la idea del escándalo público, ¿verdad?, esto que existía en los regímenes autoritarios, pues se ha convertido en casi la norma, ¿no? O sea, realmente a mí me preocupa, ¿no? Existe esto, ¿no? Y también asociado a eso también existe la idea de que las personas no sean dueñas de aquello que dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, lo veo también muy en el debate público, a las personas se les manipulan sus declaraciones, ¿no? Se les atribuyen pensamientos, en lugar de escuchar a la gente lo que quiere decir y que se pueda defender, pues hemos encontrado que hay mucha gente que se interpone, ¿no?, entre las personas, ¿no?, y su propia capacidad de expresarse, y les endosan tranquilamente, pues, declaraciones fuera de contexto, etiquetas, ¿no?, sobre su moralidad o no, y esto la sociedad lo acepta. Vemos, hay un tipo de periodismo donde esto ocurre prácticamente todos los días, ¿no? O sea, pero en realidad, yo creo que aquí hay algo de Haidt, ¿no? Que es el tema de nuestro sistema de opinión pública y de participación pública no estaba pensado para el ciudadano hiperconectado 365 días del año de las redes sociales. Es decir, oiga, no, mire, usted vaya a votar, no, más participación es mejor. No tiene por qué. Es que la política representativa a veces también va de que, bueno, de que yo voto y luego me voy a mi PAU con mi piscina, mis hijos, y me dedico a criarlos y a sacar mi curro. Y no tengo por qué estar opinando día tras día de todo lo que está pasando. Porque además está sucediendo una cosa. Claro, un terreno inexpugnable, aquí nos vamos a poner con Foucault, ¿no?, el panóptico de Betham, era que hubiera espacios de sombra en tu vida. O sea, que no todo estuviera expuesto. Claro, todos llevamos cámaras. Ahora todo permite una actitud que además está siendo seguida por periodistas jóvenes, es, que a mí ya me parece lo máximo, es compartir vídeos de 45 segundos sobre un determinado acto de una persona, que por la viralidad exige que haya una narrativa maniquea, buenos, malos. En ese vídeo hay un bueno y hay un malo. Hay uno que denuncia y otro que es víctima. Y a partir de ahí juzgamos el carácter moral de la persona. Pero esto no está pasando con políticos o con un superempresario o con gente que seamos los masocas que nos gusta exponernos, ¿no? Es que está pasando con un tío que está trabajando en una tienda. Y entonces, considera, y no reflexionamos sobre, por ejemplo, oye, ¿dónde queda el individuo en una sociedad en la que todo lo que hacemos, de alguna manera, acaba pudiendo ser objeto, un comentario privado en un grupo de WhatsApp, una foto que has mandado, un comentario que has hecho? Es un poco inhumano. Una mirada. No, es que, un poco qué ángulo. No, absolutamente inhumano, ¿no? Y profundamente antiliberal, porque digamos que la idea era básicamente, claro, esto de Benjamin Constant, ¿no?, lo dice, ¿no?, la libertad de los modernos es el disfrute, ¿no?, de la soberanía particular, ¿no? Hay una idea de disfrute que significa, bueno, vamos a dejar la coordinación social a unos empleados que tenemos, que son los políticos, ¿no? Ellos nos van a crear el espacio en el que la cooperación sea posible para que nosotros podamos, en cierta manera, de una manera limitada,
desentendernos y ocuparnos de otras cosas felizmente, ¿no? Ahora, por el contrario, tenemos a unos políticos que claro, que ven series de televisión sin parar, ¿no? Y nos han metido en un culebrón, ¿no? Donde están ahí dando unos golpes de guión, nos tienen a todos ahí pendientes, ¿no? Y no quieren que nadie, ¿verdad?, desconecte en ningún momento, porque claro, nos tienen a todos atrapados con incertidumbres, expectativas o lo que sea, ¿no? Es una política completamente distinta, ¿no? Señor Rivera, perdón, porque es que me sale el usted. ¿Debe un liberal juzgar la acción moral de Pablo Iglesias respecto de Dina, su relación de dependencia jerárquica y el objeto que hay alrededor de la SIM? El conjunto de actuaciones del ciudadano Pablo Iglesias desde una óptica liberal debe ser valorable en la política? Pues yo creo que sí, o sea que hay, digamos, hay una dimensión, supongo, que claro, se me escapa a los entresijos digamos, de este culebrón, ¿no? Pero hay una que evidentemente sí, ¿no? Es la instrumentalización, digamos, del sistema jurídico, ¿no? Con ánimo, ¿no?, de hacer una ganancia política. O sea, no parece, también es un juicio aquí quizá prematuro hasta que todo se solvente, ¿no? Pero parece más bien, ¿no?, que aprovechando la oportunidad, ¿no?, que daba... en fin, ciertas prácticas corruptas policiales, ¿no?, pues en lugar de una búsqueda de la verdad y un saneamiento, ¿no?, digamos, del sistema institucional, lo que se buscó, ¿verdad?, es montar, ¿verdad?, un culebrón político, ¿no? Y eso es, yo creo que eso es inadmisible. O sea, hay unas reglas de juego que son evidentes, ¿no?, que tienen que ver con la separación de poderes, ¿no?, el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, ¿no?, y el servicio de la justicia, ¿no?, que viene encaminado a establecer la verdad de los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú utilizas el sistema judicial, ¿no?, como un sistema de manipulación política, pues yo creo que sí que el liberal tiene derecho a juzgar que no lo estás haciendo bien, ¿no? Volviendo a la condición de Pablo Iglesias, pero ya en su dimensión como profesor universitario, Somosaguas, el objeto de Somosaguas, ¿vale? Una sociedad liberal es aquella que garantiza el pluralismo. Bien, como principio a brochazo, ¿no? Resulta que tenemos departamentos universitarios que no permiten el ejercicio de ese pluralismo. No sé si me estoy explicando. Es decir, la universidad hoy española, en una gran parte, reproduce algún tipo de esquema de discriminación ideológica. Estoy explicándolo con carácter, pero yo creo que hay ejemplos evidentes y palmarios de que esto sucede. ¿Debería el Estado decir, oiga, como cuando contamos mujeres y decimos, oiga, es que el 100% de este grupo son tíos? Y nos parece que se deben hacer actuaciones que garanticen que eso no sea así. Cuando yo voy a Somosaguas y digo, oiga, estos 50 son de la izquierda, aquí hay algo. ¿Es un debate a tener? Bueno, es otro debate, o sea, cada uno de estos debates que me planteé aquí, Pedro, me llevaría una semana a discutirlos, ¿no? Pero bueno, este particularmente, fíjate, yo pienso que es verdad que a mí, claro, yo creo que hay departamentos buenos y departamentos malos, ¿eh? Pero el sesgo ideológico no debe quedar... O sea, no se debe valorar... Digo, sé que está fuera de la caja, o sea, que es una cosa que normalmente es como estamos ciegos ante ello. ¿Por qué? Porque decimos, no, lo importante es el nepotismo. Con lo que queremos acabar es el nepotismo. Ya, pero el hecho de que se reproduzca ideológicamente un esquema es algo a debatir. Hombre, pues sí, por supuesto, ¿no? No quiere decirte que cada departamento, ¿verdad?, puede tener una orientación metodológica, ideológica, quizá como quisiera, ¿no? Yo creo que en esto sí que sería, mira, mi liberalismo en esto sería el siguiente, que cada cual contrate a quien le dé la gana, ¿eh? Después que se atenga a las consecuencias. Si tú quieres hacer un departamento de fanáticos marxistas-leninistas, lo haces, ¿no? Ahora, informa a la gente, a los estudiantes, de lo que se van a encontrar allí y que quede claro exactamente de para qué sirve todo aquello. Claro, si tú quieres ser guerrillero e irte a las selvas de América Latina, pues a lo mejor te va bien. Pero si quieres hacer otras cosas, a lo mejor no te va tan bien. Entonces, yo pienso, o sea, yo creo que para que haya buenos departamentos tiene que haber los malos, ¿no? Y esto se lo tenemos que agradecer a la Complutense.
Bueno, vamos a entrar ya, que ya son las 5:30. Pedro, a ver, espera, porque yo es que he llegado tarde por problemas técnicos, como siempre. Pero yo no quiero que Ángel se escape, porque yo a Ángel le conocí hace como 10, 12 años en la Autónoma, y él me daba clase de teoría de los nacionalismos. Y es una de las, no es porque está aquí delante, se lo he dicho a mucha gente, te lo he dicho a ti también, Pedro, muchas veces, que es de las asignaturas y los profesores que más he disfrutado y que más he considerado que estaba aprendiendo y que más he recordado luego. Entonces, gracias, Jorge. Quiero que, porque luego han pasado tantas cosas que tienen que ver con los nacionalismos desde que estábamos ahí en 2008, que quiero que muy sintéticamente me digas dónde No he encaja. podido cerrar el curso, lamentablemente no he podido cerrar el curso. En todos aquellos autores que leíamos, en todas aquellas tradiciones del nacionalismo cívico, el nacionalismo étnico, el etnosimbolismo y tal, ¿dónde mete uno una cosa tan bizarra y tan friki como el procés, ¿no? Y sobre todo la fase final del procés? Donde yo creo que interviene también, y es mi percepción, que lo que ya desmadra el tema es que interviene también toda esta izquierda posmoderna y todo este populismo también de izquierdas, ¿no? Entra en el cóctel. ¿Qué análisis, por hacerlo en un par de titulares, haces tú de todo lo que pasó en Cataluña desde 2012? Bueno, yo, en primer lugar, yo creo que una parte muy importante es la mediocridad de los actores, y no me refiero solo a los catalanes, que evidentemente no estuvieron a la altura de lo que exigían los tiempos, sino también en el contexto en el que se desenvolvió todo aquello, ¿no? O sea, que aquí le hemos echado aquí las culpas a Zapatero, yo se las volvería a echar, ¿no? Porque realmente acabó, ¿verdad?, con algunos sistemas, ¿no?, de seguridad del propio entramado institucional que permitieron un resultado aberrante, ¿no?, que fue todo el proceso del Estado. Luego, también, claro, todas las cosas tienen una dimensión que yo creo que también es la suerte, ¿no?, la mala suerte, ¿no? Y yo creo que también lo del proceso, pues hubo bastante mala suerte, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues vino la crisis económica, de que también el Partido Popular estaba muy tocado por los casos de corrupción, ¿no? Que digamos que la izquierda española ha tenido una escasa tradición democrática, vamos a decirlo, es una pena, esto les suena muy raro porque hay gente que piensa que si uno era un guerrillero maoísta estaba sirviendo a la democracia, pero hay que explicarles que no estaba sirviendo a la democracia, estaba sirviendo a otra cosa, aunque estuviese pegando tiros al franquismo, es que es así, ¿no? Y la izquierda española pues no ha llegado a descubrir que no hay una conexión, ¿verdad?, entre el terrorismo y la democracia, y no la hay entre el leninismo y la democracia, pero piensan que la democracia es el antifranquismo, ¿no? Y esto es un error. Entonces, en el caso de Cataluña, pues claro, se juntó la corrupción de CiU, ¿no?, y también su organicismo, pues su nacionalismo étnico tradicional, con el leninismo, ¿no?, de la izquierda catalana, que siempre existió, ¿no?, y que pensaron pues que España era una sociedad oriental, como un imperio oriental, ¿no?, y que el derecho a autodeterminación de los pueblos pues era un camino hacia la revolución. En fin, varias culturas políticas en absoluto liberales que encontraron espacio de convergencia en el proceso, ¿no? Unos para salvar su corrupción, ¿no?, otros vieron la oportunidad de la revolución, y incluso alguna parte de la izquierda española pues sigue viendo que todo este discurso leninista, no solo la autodeterminación nacional como palanca de la revolución, pues sigue igualmente válido, ¿no? Entonces todo esto se juntó, el descrédito de las instituciones, la crisis económica, una crisis de confianza, la mediocridad de los gobernantes nacionales que debían haber gestionado esto, la mediocridad de las aspiraciones revolucionarias nacionalistas de los líderes catalanes, lo pones todo junto con la mala suerte y te sale pues este cuadro poco decoroso que, en fin, que nos avergüenza frente al mundo y que nos gustaría que no hubiera ocurrido, pero es el país que tenemos, vamos. ¿Tú crees, como pensamos aquí a veces, o como lanzamos la idea de que lo que ha pasado en los últimos, sobre todo desde la moción de censura, pero que era un proceso que estaba en marcha probablemente antes de Zapatero, es una catalunización de España en el sentido de bueno, pues eso, ¿no? De considerar enemigo al adversario político, de cerrar los espacios de opinión, de cerrar los ámbitos de convivencia, Yo creo que en muchos sentidos sí, efectivamente, digamos, este estilo político, ¿no?, de convertirlo todo, ¿verdad?, en ocasiones históricas, ¿no?, pues se ha generalizado, ¿no? E incluso en micropolítica, ¿no?, también hemos visto que se ha admirado y hasta se ha emulado, ¿no?, el procesismo, ¿no?, la idea de someter constantemente a discusión
no propuestas políticas, sino el entramado institucional mismo del sistema, ¿no? Y claro, esto lo acaba desgastando, ¿no? En muchos sentidos y haciéndolo poco operativo, ¿no? Tenemos una política muy ruidosa y muy poco práctica, ¿no? Anécdotas de la práctica cotidiana, porque si tú ves el fenómeno que está pasando ahora con Fernando Simón, es muy parecido a lo que hicieron en su momento con Trapero. Literal. O sea, es coger a un técnico, un supuesto fusible, y elevarle a una categoría angélica con que no tiene nada que ver la elevación con un análisis de la gestión que ha hecho, ¿no? Y se le eleva efectivamente, ¿no? Sabiendo además que es un fusible de todo lo que hay detrás, que son los verdaderos responsables. Claro, no, y bueno, y esto desde el principio se veía que todo acabaría justamente en ese fusible, ¿no? Porque era evidente que habían hecho esa presentación con esa intención. Hombre, a mí me parece que es una política, pues, en fin, que los que la ejecutan no tienen que estar muy orgullosos, ¿eh? No sé si el cerebro gris que hay detrás de ella se siente como gran guionista, ¿no? Pero que es bastante decepcionante desde el punto de vista del país, porque realmente la credibilidad de España con todas estas aventuras pues es absolutamente cero, ¿no? Yo también, o sea, hace poco recordaba que, claro, quizá más jóvenes no lo sabéis, pero hubo un momento, ¿no? Digamos, de la transición española donde España es que fue un modelo de democracia para el mundo, el proceso de democratización, un modelo copiado. Claro, Suárez portada del Time y los países del este luego los años 90. ¿Quién en el resto del mundo, si no es para hacer un comentario jocoso, pues habla de la política española? Pues es que nadie, ¿no? Es que hemos visto un bajón evidente, obvio y objetivo, ¿no? Hay algunos que se quejan, ¿no?, de que les critiquen el gobierno, pero realmente, de verdad, ellos en qué liga están jugando. O sea, es que esperan a que alguien realmente, objetivamente y con distancia, saque de todo esto, ¿verdad?, una lección que pueda enseñarse a la humanidad. Pues no. A ver, un tema que a mí me preocupa especialmente es lo que hablábamos antes de la falta de debates dentro del espacio de la no izquierda, ¿vale? Precisamente esto se llama avatares de la no izquierda y se va a llamar liberales o liberalismo, ¿vale? Entonces, la idea, por ejemplo, un pequeño experimento que hicimos el otro día en redes sociales, ¿no? De repente yo cojo y digo, oye, los que podáis, ponerme 4 causas de la izquierda y 4 causas de la derecha, ¿vale? Causas. Y hubo como 20 o 30 respuestas, a los cuales agradezco a todos los que hayan respondido, que estén escuchando esto. Y era muy fácil. La gente de derechas tenía infinitamente más claro lo que defendía la izquierda que lo que defendía su espacio. No sé si me explico. Había una consistencia en identificar las causas de la izquierda, mientras que la derecha, bueno, pues había dificultades para expresar, más allá de impuestos bajos, o alguna idea así somera sobre, bueno, el mérito y tal, pero no articulado en realidad como causas, ¿no? Es decir, mire, la de la vida, ¿no? O sea, es que, o sea, era todo como muy deslavazado. Entonces, sí que me gustaría que recuperáramos de alguna manera liberales españoles, ¿vale? Y pusiéramos, al final de cada capítulo, lo que hacemos es recomendar libros, música, cine, series, lo que sea, como experiencia, además no circunscrito. Voy a empezar yo diciendo que creo que Jorge de Palacio, por hacer patria, es un autor a seguir, tanto en las columnas, y David Jiménez Torres también, creo que representan una sensibilidad que yo creo acorde, ¿no? David más desde el punto de vista como novelista, pero también que se expresa en las columnas, y Jorge ya más desde el punto de vista del analista político, pero también académico. Entonces, ¿qué autores liberales tenemos hoy en España que puedan chavales de 20 años decir, oiga, yo es que quiero leer esto? O escuchar. Sí, esta quizá es la pregunta más complicada, porque es verdad que... Joder, pues dice mucho de este país, ¿eh? No, evidentemente hay mucho, ¿no? Como Manuel Arias, Maldonado, en fin, hay mucha gente, ¿no? Más joven, ¿no? Pero es verdad que primero, que la identidad derecha no existe, ¿no?, en España, ¿no? Si no es como una identidad negativa, que se construye frente a la izquierda, ¿no? Eso yo creo que es un problema de la derecha. Luego, en general, que la derecha española, ¿no?, o el centro derecha español, ha rehusado participar de la batalla de las ideas, ¿no? ¿Eso ha sido un error?
error gravísimo, me parece, ¿no? O sea, y podemos ver, por ejemplo, ¿no? Rajoy fue militante en esto, ¿no? Hacer un partido popular sin ideas. Yo creo que esto ha generado, y es una responsabilidad grave, ¿no? Porque muchas de estas cosas que hemos criticado antes, ¿no? En fin, de estas guerras culturales, bueno, se han expandido como el aceite porque han hegemonizado la esfera pública, porque no ha habido comparecencia de ideas distintas ni de personas que lo discutieran. Cierto es también que quienes lo han hecho han tenido que pagar un precio muy alto. Bueno, tenemos a Pablo de Lora, por ejemplo, ¿no? Pero no me atrevería a decir que es de derechas, le molestaría seguramente, ¿no? Pero bueno. Pero ¿por qué Pablo ha acabado escrito? Es que es curioso. Pablo, que no lo es, que yo creo que no es una persona con sensibilidad conservadora para nada, se ha acabado por apego a la razón, a la ilustración, a decir, claro, bueno, oiga, en el debate de las ideas podemos decir aquello que nuestra razón nos lleve. Sí, y solo por eso ya ha sido expulsado de la izquierda a patadas. O sea... Bueno, porque es que estas categorías, izquierda y derecha, realmente ya no funcionan, ¿no? O sea, realmente ha habido como una inversión. Hemos encontrado que el universalismo de la razón ahora es una posición de derechas, ¿no? Y la defensa, verdad, del tribalismo y el particularismo se ha convertido en una posición de izquierda, ¿no? Pues esto ha dado la vuelta completamente a aquello que había sido tradicional en la manera en que entendíamos el mundo. Pero te digo que no funcione, un segundo. A nivel factual, o sea, de hecho, la categoría de izquierdas es útil para mucha gente, ¿no? Esto lo decimos entre nosotros para decir, no, bueno, es que ya no convierte el terreno de juego en inexplicable y demás. Los cojones. Hay aproximadamente la mitad de la población que dice, no, a mí me lo explica todo cojonudamente. Y además, claro. Espera, ¿quién te va a explicar? Lo importante es saber si eres de izquierdas o no. Yo doy clases en ideologías políticas. Esto es divertidísimo. Esto es un dilema existencial para la mayor parte de los españoles. Necesitan saber si son de izquierdas o no lo son, ¿eh? Pero no saben que es de izquierdas. Una vez que más o menos dicen, bueno, ya somos de izquierdas, el contenido que vaya ahí tampoco es tan importante. O sea, lo importante es que uno se identifique con la etiqueta. Esa es la cosa, porque se trata de saber si eres bueno o malo, ¿no? Tenemos aquí una tradición también española de los misioneros, ¿no? Y de los salvadores de almas, ¿no? Y yo creo que la izquierda ha recuperado esta idea, ¿no? Esta idea salvífica, ¿no? De que los buenos están necesariamente en ese terreno y se ha moralizado esa categoría. En otros países esa categoría no tiene una dimensión moral, tiene que ver con políticas económicas, tiene que ver con protección de derechos, tiene que ver con el individuo, en fin, tiene que ver también en ocasiones, ¿no? Con la protección de determinadas tradiciones, ¿no? Y rasgos de identidad cultural colectivos, pero no tiene que ver con buenos y malos, ¿no? Aquí esto es absolutamente esencial, ¿no? Ángel, una cosa que no quiero que se me pase tampoco, hablando de causas de la derecha y de la izquierda, al menos entendidos en términos tradicionales, ¿no? O en términos convencionales. Que yo creo que es un tema que quiero recordar que a ti te interesaba también, y es la posibilidad de que desde la derecha o desde el liberalismo se haga una teoría, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? O de la conservación de la naturaleza o del ecologismo. ¿Cómo ves esto? Has mencionado también a Manuel Arias, que también es muy guerrero con este tema, y yo personalmente pues no me considero... Manuel lleva mucho tiempo con esto. Yo soy bastante animalista y bastante ecologista. Dentro de es que claro, lo de Pedro es que si le coloco a algún amigo la etiqueta de derechas, lo mismo luego se me enfada, ¿no? Entonces me has colocado un compromiso. No, liberal. Vamos a borrar todos estos nombres, ¿no? Pero bueno, claro, yo, para mí, o sea, que yo también este universo no es un universo cerrado, ¿no? Porque digamos que hay muchos tipos de liberalismo, ¿no? Hay un núcleo esencial que tiene que ver con esta idea de que los individuos tienen unos derechos políticos, ¿no? En su misma dignidad hay algo que les corresponde a ellos y que no tienen que dar las gracias por tenerlo, ¿no? Pero después uno puede ser más liberal en un sentido, en otro, en fin, tiene sus matices, ¿no? Y yo creo que la idea de conservación del medio ambiente, claro, es verdad que en mi juventud me dediqué algo a escribir sobre esto, pero yo le doy en sentido conservador. Yo creo que es una idea conservadora. O sea, la idea es que, y esto me hace gracia porque con mis clases de ideologías políticas dices esto a los alumnos, se quedan de piedra porque no comprenden, les han dicho que en el lote ser de izquierdas es pues Greta Thunberg, ¿no? Y querer al planeta y todo eso es ser de izquierdas, ¿no? Todo es un nivel identitario muy bajo todo esto, o sea, no es nada complejo, ¿no? Es que lo bueno es reciclar y tal, o sea, ellos tienen ahí unas ideas, ¿no? Y les han dicho que eso es ser de izquierda, ¿no? Digamos que la idea misma de conservación
Claro, es una idea que tiene que ver con la derecha. Y curiosamente la izquierda... Los movimientos nacionalistas, precisamente en el siglo XIX, que son los que empiezan a salir al campo, los Van der Vogel, toda esta gente. No son... Pero bueno, pero curiosamente la izquierda tenía una idea completamente contraria. O sea, digamos que la izquierda, la naturaleza era el espacio del sufrimiento, ¿no? Y del trabajo humano para la propia supervivencia, y la promesa era, pues nos acaban en los carteles, ¿verdad? La izquierda, unos obreros, ¿verdad? Ahí en las siderurgias y lleno de humo todo aquello con unas chimeneas. Ese era el ideal de la izquierda, o sea, que es que tenemos que ver que todo cambia de una manera radical. Ningún publicista de derechas puso nunca una chimenea a decorar uno de sus carteles. Ponía una madre con 20 hijos, o ponía una pradera, o con un campesino, o una ermita a lo alto de la colina, pero no ponía una chimenea con humo, ¿no? Eso era una cosa que era patrimonio de la izquierda, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que varía mucho, pero yo creo que hay, si ahora ya en serio, hay una afinidad conservadora con el medio ambiente, que tiene que ver con la idea de cuidado, con la solidaridad hacia las generaciones futuras, en fin, con la idea de que lo existente, por el hecho de existir, tiene un valor intrínseco y por eso debe ser conservado, ¿no? Y esto, claro, va en contra de la idea de la revolución como tabula rasa y construcción de un mundo completamente nuevo, ¿no? Estas utopías hipertecnológicas no corresponden a la derecha, corresponden a la izquierda, ¿no? Pero bueno, ahora ya nos hemos liado tanto que ya no sabemos de quién es cada cosa, ¿no? ¿No debería un liberal, una no izquierda, sentir un cierto escepticismo ante la utopía tecnológica de la gig economy? Un liberal. Bueno, evidentemente un liberal tiene que existir hemos hablado un poco antes de todo esto, ¿no? Tiene que existir cierta cautela, ¿no? Porque claro, la idea misma de la privacidad ha desaparecido, la idea que uno está expuesto completamente a este vigilante central del panóptico, ¿no? Donde todos sus actos son registrados, pues, en fin, señala en la desaparición, ¿no? Claro, por ejemplo, Isaiah Berlin, ¿no? Pues decía que calificaba, ¿no?, la libertad individual como un coto privado. Es un sitio donde entras y estás tú allí solo, no puede entrar absolutamente nada. La idea de coto privado ha desaparecido. Aquí salta en la valla todo el mundo y entra y coge lo que quiere. O sea, eso completamente, ¿no? Entonces, creo que el liberal le debe preocupar la protección de la privacidad, la separación muy clara del terreno de lo público y lo privado, absolutamente. Yo creo que también la cuestión del medio ambiente, como ha hecho referencia Jorge, claro, yo lo defendía, que hay una posición liberal, ¿no? Y es que las precondiciones de la vida humana, ¿no?, son constitutivas, ¿no?, de aquello que permite la libertad humana. Por lo tanto, la idea de protección del medio ambiente, ¿no?, frente a este libertarismo, ¿no?, que sostiene que cada cual tire para adelante, ya veremos a ver qué se nos ocurre, pues va en contra de los fundamentos mismos de la propia existencia de los individuos. Pues para acabar, hago el mismo, o sea, salvo que Jorge quiera decir algo más, sí que me gustaría que nos recomendaras desde la óptica liberal qué expresión artística, un disco o una película o una serie que creas que extraes de ella una reflexión sobre lo liberal, y el mismo experimento que hicimos con la gente de Twitter. 4 causas de un liberal hoy, siglo XXI, en la España de 2020. Bueno, esto está muy complicado, ¿no? Pero vamos a... Mucho. Empiezo por lo último, ¿no? Yo creo que en las causas, una causa muy importante, ¿no?, es la idea de la discrepancia pública, ¿no? Eso debe ser sostenido a capa y espada, ¿no? En relación a la idea misma de que se ha extendido, ¿no?, de que no se puede criticar al gobierno en un contexto de una pandemia, o también, ¿no?, como hemos visto, pues en muchos lugares de España, que son las elecciones en País Vasco y Galicia, esta idea, ¿no?, de que esto además afecta mucho a los ciudadanos, ¿no?, esta idea de que, oye, si tú vas a un sitio donde no te votan, que lo natural es que hagas allí, vas a provocar, ¿no?, cuando realmente lo natural será hacer publicidad en aquellos sitios en los que no te votan, ¿no? Digo yo, vamos, o sea, darte a conocer donde no te votan, ¿no? Es inaceptable. O sea, esto realmente, este argumento de que es provocar no pensar como piensan todos los de ese pueblo, me parece el colmo. O sea, esto yo creo que es grave, ¿no? Y lamentablemente es una idea que ha aceptado socialmente, se repite, o sea, incluso con partidos que uno esperaría, ¿verdad?, que tendrían que defender a las ideas liberales. Completamente, ¿no? Y a la democracia en el sentido más elemental. Entonces yo creo que esa puede ser una, ¿no? Vamos a buscar más. ¿Y puestos bajos?
Impuestos bajos es que, mira, yo francamente me gustaría decirlo, ¿no? Pero es que la cosa está muy complicada. Ahora, con que estén bien estructurados ese nuevo catálogo de impuestos y no lo paguemos los de siempre, ya me parecería bastante, ¿no? Eso sería bastante. Hombre, y también, sobre todo, un control cierto responsable de este gasto gigantesco. O sea, realmente que se haga, claro, digamos, el principio liberal, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el liberalismo está opuesto al Estado, ¿no? Realmente el principio liberal es que la intervención del Estado está justificada en la medida en que maximice la independencia de los individuos, ¿no? Entonces, esta inversión del Estado que sirva para que la sociedad se pueda poner en marcha, no para crearnos una sociedad de dependencia, ¿no? Como parece, ¿no? Claro, cuando oye uno hoy en día que hay gente que presume, ¿no? De cuánta gente depende ahora mismo, ¿verdad? Para su vida del Estado, pues se asusta, ¿no? Porque eso, digamos, bajo el punto de vista liberal, es aberrante, ¿no? Digamos, la libertad individual justamente es garantizar la independencia, no la dependencia frente al Estado, ¿no? Muchas veces se habla de las políticas de dependencia como políticas emancipadoras, pero realmente lo emancipador es no depender. Esta es la cosa que yo creo que otorga más dignidad. Pero bueno, este sería una segunda causa, ¿no? Defender, ¿no? La idea de que la mejor política social no es que uno mismo, ¿verdad?, pueda organizar su vida. Eso sería lo que el Estado debería intentar crear, ¿no? Ya llevamos 2, oye, lo de 4 se me va a hacer muy... Se hace cuesta arriba, pero fíjate, es que me parece extraordinario poder comprobar que hay músculos que desde la no izquierda hemos dejado de alguna manera de... Pero Pedro, estoy pensando sobre la marcha, pero también tiene que ver con el hecho de que si uno de tus principios es que la esfera privada y el desarrollo de lo individual y la autonomía individual un valor, si no máximo, es un valor que está muy arriba en la escala, lógicamente la noción de causa se debilita porque una causa también es algo común. Entonces, sí, bueno. Sí, pero yo defiendo un liberalismo donde la idea de la libertad individual es el resultado de la cooperación. O sea, realmente el mensaje que se olvida del liberalismo, ¿no? Que es a través de la cooperación, ¿verdad?, nosotros podemos hacer individualmente las cosas. Eso es lo que muchas veces se olvida. Y es que este es el elemento esencial, porque es que si no hubiese un Estado que protegiese nuestros derechos, ¿verdad?, no tendríamos derecho ninguno, ¿no? Hay libertarios, ¿no?, que piensan que hay derechos en ausencia del Estado. No, la cooperación es el instrumento que garantiza esa protección de los derechos. Lo que pasa es que esa cooperación no se puede utilizar para crearnos una dependencia, sino que debe generar una mayor independencia, un mayor desarrollo de aquello que queremos ser. Yo voy a meter aquí mi cuñita, que es, Jorge ya sabe de qué voy a hablar, o sea que, ¿por qué no? O sea, estoy con Rivero, que me diga si esto es liberal o no. Yo creo que una causa que debería defender la no izquierda en su conjunto es que en España han nacido menos de 360.000 niños el año pasado. Eso implica que debajo de esa decisión, cuando le preguntamos a la gente si hubiera querido tener más hijos, contestan que sí. O sea, no sé si me explico. La cifra de niños alcanzados y la cifra de niños conseguidos, hay un gap, ¿vale? Eso implica que hay condiciones estructurales que afectan a la incapacidad de conseguir aquello, la búsqueda de felicidad. Es decir, oiga, yo quiero, y en una sociedad me parece que se puede ordenar alrededor del concepto tangible, como que nazcan niños es bueno. O sea, que es mejor que nazcan niños que no nazcan. Sin empujar ni obligar a nadie, una causa de la no izquierda podría ser favorecer que esas condiciones sean más sencillas para que se pueda decidir en libertad. Efectivamente, no. Estoy completamente de acuerdo. Bien. Hombre, sí, las personas, ¿verdad?, llevan vidas en las que no son plenamente satisfactorias porque no pueden tener hijos, pues realmente no está funcionando. Es un proyecto personal que ha quedado frustrado. Eso es absolutamente así. O sea, que ahí el Estado interviene justamente para maximizar la libertad de los individuos. ¿Quieren tener más hijos? Pues, o sea, que habría luego esto, claro, hay que ver de qué políticas sociales se acompaña todo esto y con qué quiere decir todo esto, ¿no? Pero bueno, eso sería una cuestión diferente, ¿no? Pero es que si ni siquiera tenemos el debate, nunca podremos llegar a, bueno, ¿y qué medidas pondremos? Claro. Porque es como, ¿qué es lo que nos acaba sucediendo siempre? Bueno, pues que los otros ponen el ingreso mínimo vital encima de la mesa. Y te acaban diciendo, bueno, o me lo votas o votas en contra, pero claro, no tengo un modelo alternativo para contestar a ello. Entonces, claro, en la votación del ingreso mínimo vital, Ciudadanos a favor, PP a favor y Vox abstención. Porque en realidad no tienes un relato alternativo de, bueno, pero yo
vale, de acuerdo. A las puertas de una crisis, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí, sí. No, este es el problema fundamental, ¿no? El problema fundamental es que la derecha en España se ha considerado siempre, ¿no?, como un instrumento de administración y ha renunciado completamente a dar la batalla de las ideas. Como yo te cuento una anécdota. Una vez me invitaron a una agrupación del Partido Popular, ¿no?, las juventudes, ¿no?, del PP, ¿no? Y al terminar la charla me preguntaron qué era el liberalismo, que no tenían ni idea, pero que les había dicho Esperanza Aguirre que era una cosa muy importante. Y así es, sí, o sea, que dices, bueno, claro, así pues no se puede. El PP, digo, pero por separar los dos aspectos. Una cosa es lo político partidista, que todos sabemos que el PP era gestión, gestión, impuestos bajos y lo del PSOE, pero un poquito más, o sea, un poquito más suave de volumen. No sé si me explico. Esa era la idea. No, lo que estuviese socialmente aceptado, pero con una gestión, ¿verdad?, ajustada, ¿no?, y con las cuentas públicas en orden. Equilibrio presupuestario. Y claro, sobre todo, no, el principal motivo movilizador, que no gobernase el PSOE. Es que esa es la principal ideología, es que ellos no eran los socialistas, a mí me parece que los socialistas, su principal ideología es que ellos no eran el PP, y ya está, no hay más. Claro, pero la cuestión es que estos debates, más allá de lo político partidista, que es un elemento evidentemente muy importante porque es lo que al final condiciona la realidad, es que ni siquiera se tienen en espacios de segunda distribución de manera normalizada. No sé si me explico. Sí, y eso es lo que resulta abrumador, ¿no? De decir, oye, ¿dónde está la expresión conservadora en el arte? ¿Dónde está la expresión conservadora en la literatura o lo liberal en la música o en las televisiones? Porque hay un... Y te voy a decir otra cosa hablando de causa, que yo creo que también es un terreno que se ha abandonado por la derecha, por el liberalismo, por el conservadurismo, por lo que quieras. Y por la izquierda también, ojo, que es recuperar una teoría y una relación de la gente mínimamente funcional y mínimamente decente con el trabajo. Literal. ¿Qué es el trabajo para la gente? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué derechos tengo mínimos? Porque claro, si ahora resulta que los conservadores te defienden la gig economy y que la gente vaya en bicicletas y estén esperando colas bajo la lluvia, no sé, quiero decir, puedo entender que la derecha me defienda al patrón, pero no sé, es que son cosas tan evidentes que son disfuncionales que al menos deberíamos tener una teoría sobre ellas, ¿no? El principal problema de la derecha española, el centro derecha del liberalismo español, como le queráis llamar, la falta de un discurso propio y una posición desde la que enfrentar los problemas del país. Un proyecto de país, claro, no únicamente llegar, ¿no?, y sanear las instituciones, pues esto, bajando los impuestos, ¿no?, y incentivando la economía, sino un proyecto de más aliento donde estén pensados los problemas y el tipo de sociedad que se quiere. Eso no existe, ¿no? Por contar una anécdota, que es que estaba la semana pasada siguiendo la macrocumbre esta de la COE, ¿no? Y el último día estaban cerrando Solana y Piqué, que eran como los dos grandes popes que cerraban con unas ideas sobre geopolítica y tal. Y claro, acaban hablando del plástico en los océanos. Entonces tienes a Solana hablando de plástico. Le habría salido la merluza, a lo mejor. Bueno, el alma al suelo, tío, por no decir otra parte del cuerpo. Pues eran de los mejores contendientes que tenemos, ¿eh? O sea, que es que estabas en el top, ¿eh? O sea, que no sé. Claro, pero fíjate, esto que decía Jorge del trabajo, ¿no? Claro, esto es con mis propias herramientas y mis intuiciones morales y tal. Para mí, ¿qué es el trabajo? ¿No? Pues el trabajo para mí es la etapa de potencia de poder consolidar un proyecto familiar, que son mis intuiciones y mis obsesiones, ¿no? La natalidad, ser padre, tal, todo esto, ¿no? El mundo adulto. Y claro, siempre digo, si no te permite consolidar un proyecto familiar, eso no es un trabajo. O sea, y lo sorprendente es que el debate sobre el trabajo parece que la derecha no lo tiene que tener, cuando sabemos que afecta a instituciones que la propia derecha reconoce como necesarias. ¿A qué voy? Oiga, ¿la mujer en España puede desarrollar un proyecto familiar completo y al mismo tiempo tener una carrera profesional? ¿Está dentro del abanico de posibilidades o no? Sorprendentemente, esto, cuando se lo he explicado a gente de derechas, te miran con ojos de besugo. Es como decir, pero tíos, o sea, por eso digo que el tema del músculo, de un músculo débil. Es que yo creo que estamos distraídos en todas estas modas, ¿no?, y estas guerras culturales, y las cosas importantes sencillamente no se abordan ni se piensan. Y una cosa también importante en todo esto es que hay muchas políticas que no son de izquierdas ni de derechas, ¿eh? Son políticas
que pueden venir, pueden ser parecidas, aunque estén inspiradas por principios pues, más liberales o más conservadores, pero lo importante es que sean políticas sensatas, adecuadas al tiempo. O sea, que lo importante no es el pedigrí ideológico, sino que hay cosas necesarias que hacer, ¿no? Y que pueden mejorar la vida de las personas y que a lo mejor pues, deben ser defendidas. Un partido las tiene que defender, ¿no? Si nosotros vemos así a los grandes partidos europeos, ¿no? Pues han tenido políticas muy diversas, ¿no? Es verdad que han sido muy firmes en las cosas importantes, que tiene que ver pues, con la defensa de las instituciones de la democracia, en fin, con los derechos individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en casi todo lo demás, ¿no? Pues han formulado políticas que han funcionado de acuerdo con las constricciones del momento y por el principio de ensayo y error, ¿no? Las cosas que han funcionado se han mantenido, las que no, pues se han cambiado. O sea, yo creo que una parte importante de lo que es el universo del centro político es justamente la idea de que no hay recetas a priori para los problemas sociales, ¿no? Y que las recetas buenas no son necesariamente las tuyas, puede haberlas en otros sitios, ¿no? O sea, que hay una cierta promiscuidad admisible, ¿no? en todo esto, ¿no? Y que las cosas son buenas y funcionan, no por otro motivo, no porque tengan un perfil necesariamente ideológico, ¿no? La ideología de las cosas que funcionan o algo así. Literatura, arte, música. Bueno, y entonces la cosa es que yo ideológicamente, bueno, también me he quedado con dos propuestas. ¿No haces vale, propuesta? perdona. Sí, sí, yo creo que este país necesita, ¿no? Empujar un federalismo bien entendido. Fíjate que esto, claro, en este país, claro, hay un lío que se han hecho con Pim Margal y con todas estas gansadas de que el federalismo es una coalición, ¿verdad?, de grupos étnicos, ¿no? Pero la idea, ¿no?, de que nosotros tenemos ahora mismo un sistema muy descentralizado en aspectos muy importantes, ¿no?, para la política de los españoles, como es la política social sobre todo, y que la pandemia pues ha mostrado, ¿verdad?, pues con una necesidad de un estado de alarma, en teoría, ¿verdad?, que ha sido draconiano en muchos sentidos, una descoordinación muy grande, ¿no?, de los gobiernos regionales, una falta de un Ministerio de Sanidad en condiciones para que pudiese operar realmente como un instrumento articulador de la respuesta a la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que paradójicamente, ¿no?, a lo mejor lo que necesitamos es reforzar las instituciones federales de este país, o sea, los instrumentos de coordinación entre los gobiernos regionales, que no es eliminarlos, ¿no?, como algunos piensan, ¿no?, sino lo que hace falta es protegerlos a través de una coordinación mejor y más efectiva, ¿no? Que yo creo que esto muestra que no lo tenemos, ¿no? También pero los que tenemos miedo a que eso se acabe, las comunidades autónomas. Ponemos las comunidades autónomas para respetar la pluralidad cultural, las lenguas de este país, las diferentes lenguas presentes en los territorios de este país. Ponemos eso en una constitución, dejamos que se vaya desarrollando a lo largo de 40 años. 2017. Esos instrumentos que hemos permitido que la gente los utilice para el autogobierno se vuelven en contra y apuntan como cañones contra la unidad de la federación o cuasi federación. ¿Cómo le disuelves a alguien como yo que tiene miedo a seguir dotando de herramientas a esos poderes disgregadores o centrifugadores y que lo que acabemos dando, que en este caso sería evidentemente la Hacienda y no sé si la justicia... Claro, no, y hay algunos que piensan eso. Por eso digo que anticipándonos a eso, lo que necesitamos son reforzar los poderes centrales de coordinación. No reforzar los poderes, digamos, periféricos, sino reforzar los poderes centrales de coordinación. Hacer, ¿no?, que el movimiento no sea centrífugo, sino que sea centrípeto. Yo creo que esa es una cuestión importante. Y es verdad que en sí mismo, para el liberalismo, pues la descentralización es algo buena y yo creo que hay muchas cosas buenas, ¿no? Claro, no sé, con el proceso pues nos hemos quedado en el instrumento de debilitación, ¿verdad?, de la democracia en Cataluña, pero hay muchas cosas buenas, evidentemente. O sea, incluso en este ámbito de la pandemia, este tiempo que estamos difícil, el oír distintas voces, distintas opiniones, etcétera, etcétera, es un instrumento de corrección, ¿no?, de todo el sistema en general y también es un instrumento de control, ¿no?, de control político que evita que se hagan barbaridades, ¿no? Entonces yo creo que llegados a este punto, ¿no?, que ha habido una notable dispersión y que nos hemos tenido que ver, ¿verdad?, casi mano militar y, ¿verdad?, esto que ha llamado a alguien, ¿verdad?, también una dictadura constitucional, pues había en lugar de una dictadura constitucional un sistema federal bien pensado para que la coordinación no se haga de manera excepcional, ¿no?, sino de manera regular, ¿no? Eso sería una cosa buena. ¿Cuarta causa? ¿Tú tenías otra causa por ahí o no?
Bueno, y otra causa yo creo importante, ¿no?, es la cuestión educativa, ¿no? Yo creo que una cosa que se ha olvidado en la cuestión educativa, ahora nos amenazan, ¿verdad?, con la nueva reforma, ¿no? Y es un principio, y aquí sí que es una cuestión de principios, no es que sea resultado de la promiscuidad política, aunque ya te digo que el federalismo en sí mismo es una idea liberal, porque es un instrumento digamos, en fin, que sirve, ¿no?, a la fragmentación del poder político y como sistema de control y protección de los individuos, ¿no? O sea que el liberalismo tiene afinidad con la fragmentación regional, es una cosa también importante. Y sospecha, ¿no?, de los gobiernos centralizados. En la educación, bueno, yo creo que es perentorio, urgente, ¿no?, que se restaure el principio meritocrático, ¿no?, y que la educación tiene que enseñar, ¿no? Hay una cosa en principio fundamental en la educación y es que el esfuerzo tiene alguna compensación, ¿no?, y que el aprendizaje exige un esfuerzo, ¿no?, pero permite que las personas alcancen objetivos. Esto tiene que, yo lo defendería como liberal, es un principio que debe extenderse socialmente, porque la sociedad necesita que sean gratificados aquellos que hacen más trabajo, hacen más esfuerzo y que encuentren incentivos, ¿no? Si hacemos una educación, como nos dijo Rodríguez Zapatero, ¿no?, en la que todos los españoles tenían derecho a un título, pues entonces hemos destruido el sistema educativo, ¿no? Si lo que valoramos, ¿verdad?, en la educación no es el mérito ni el esfuerzo, sino que valoramos otras cosas, pues la educación como principio de mejora de los individuos de la sociedad, pues aparece, ¿no? Yo creo que es algo que no podemos renunciar y que lamentablemente, y la culpa quizá la tengamos los educadores, ¿no?, porque no hacemos ninguna presión sobre el sistema político, pues los políticos que se ocupan de la educación, por lo menos lo que parece, ¿no?, ahora, ¿no?, están más preocupados de evitar el fracaso escolar bajando la exigencia, ¿no?, que de la formación que acaban teniendo los estudiantes, ¿no? Y eso no puede ser. Pero entonces me pongo aquí el disfraz de Zapatero y digo, ya, pero es que sabemos que la gente con más recursos tiene más posibilidades, más balas en la recámara y consigue, con esos recursos, esforzarse menos y sacar más resultados. Es decir, Sí. La idea de la meritocracia es una idea... Claro. Yo considero que ordena mejor la vida que... Sí. O sea, es mejor tener la idea de la meritocracia pues tenemos con la sus idea fallos... de la meritocracia, pero hay otro principio liberal que se llama el principio de la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces establecemos el principio de la igualdad de oportunidades. Es verdad que un tonto rico, ¿verdad?, puede tener una vida más provechosa que un tonto pobre. Eso no tengo ninguna duda. Pero aquí lo importante es que salvemos, ¿verdad?, al pobre listo, ¿no? Ese es el que debe tener la posibilidad, ¿no?, de tenerte abiertas absolutamente todas las posibilidades. Y nosotros tenemos un sistema que quiere ser igualitario en su asistencia social a los estudiantes, pero que no valora el mérito. Finalmente lo que ocurre es que los ricos, ¿verdad?, están subvencionados porque la universidad pública, ¿verdad?, la pagan igual los ricos que los pobres. No es verdad que las personas que tienen menos recursos tienen ayudas para su entrada, ¿no? Pero este sistema de igualación no pone, ¿verdad?, ningún instrumento de estímulo sobre el mérito y al mismo tiempo es injusto socialmente, porque el que realmente necesita mucha ayuda, ¿no?, social para igualar sus condiciones, ¿no?, de poder competir, pues lo que recibe es únicamente la exención de pago de matrícula, ¿no? Y a lo mejor había que darle más, a esa persona había que darle mucho más, ¿no?, para que realmente tuviese esa igualdad que le permitiría llegar hasta donde sus posibilidades intelectuales o su esfuerzo le permitieran, ¿no? Y eso ha desaparecido de la educación y es muy visible, ¿no? Es realmente muy, muy visible. Hay un ambiente más bien de presión, ¿no?, en el sistema educativo, no hacia saber más, sino justamente a que se exija menos, ¿no? Y esto parece una cosa, bueno, es más, la idea misma, ¿no?, de que haya estudiantes que pidan aprender más es muy rara en España. O sea, es que realmente el común de los estudiantes no piensan que tengan que exigir a los profesores, ¿no?, aprender más, ¿no? Y uno va a otros países como Estados Unidos y es lo que domina. O sea, los estudiantes están allí exigiéndole más al profesor, ¿no? En España más bien los que se movilizan son aquellos que quieren aprender menos, ¿no? Qué curioso. ¿Tenemos entonces obra artística o pasamos de Bueno, obra artística, vamos a ver. Esta idea, ¿no?, de que las obras artísticas tengan ideologías, yo tampoco la comparto. O sea, que yo, si os digo las cosas que me gustan, bien, ¿no? Yo soy amigo del Museo del Prado, me siento en mi casa, eso me parece una delicia ir por allí. Y es verdad que mis gustos... pero ahí tienen, cuidado porque lo van a prohibir cualquier día. que lo van a que perdona. Lo van a prohibir cualquier día. Hay un libro de un conocido periodista
sobre los micromachismos y macromachismos del Prado. Porque bueno, sí, efectivamente, sí lo he visto por allí. No, evidentemente cualquier día nos desmontan el Museo del Prado y guardan en el almacén los mejores cuadros, no hay ninguna duda. Tapan con una banda el pubis, porque enseñar el pubis es un micromachismo. Exactamente, sí, o cualquier otra cosa. ¿De verdad no ven el paralelismo? Me pregunto si de verdad no son capaces de observar el paralelismo. Yo, de todas maneras, tiendo a no creerme demasiado todo esto ni tomármelo demasiado en serio. Yo creo que como vivimos en una sociedad tan mediatizada, ¿no?, que necesitamos que nos estén sorprendiendo constantemente de cosas, pues entonces todas estas bobadas adquieren mucha audiencia, ¿no? Una audiencia limitada, ¿no? El efecto que tengan sobre la gente ya lo veo, que realmente se tomen en serio esta idea, ¿no?, de inquisitorial, ¿no?, de que en todo hay que encontrar una mala intención y una opresión. No sé si está tan generalizado, ¿no?, que forma más bien parte de grupos más bien pequeños, ¿no?, que dominan pues la escena mediática, artística, lo que sea, ¿no? Y que son cíclicas y que cuando esos grupos se colocan, pues se relajan muchísimo. Se relaja mucho, sí, efectivamente. O sea, que no hay que tomárselo quizá tan en serio, ¿no? Había un clamor gigantesco con el tema este, por ejemplo, de que en los paneles, en las mesas, hubiera mujeres siempre, y desde que los que estaban muy preocupados y las mujeres que están tan preocupadas están en el gobierno o están colocados, pues ya hay menos preocupación, ¿no? Ya es un tema que es menos... Hostia, yo digo que una vez fui a una mesa redonda, ¿no?, que era sobre la izquierda y la derecha. No voy a decir los nombres para que no se enfaden los contertulios. Entonces había dos de izquierdas y estábamos allí dos que nos habían colocado de derechas, ¿no? Y bueno, entonces uno de los de izquierda lo primero que dijo: es un escándalo que en esta mesa no haya ninguna mujer, ¿no? Entonces le dijeron: ¿no? ¿Pero ¿y por qué no renunciaste tú? Y dice: no, yo ya se lo dije para que quitasen uno de los otros, o sea que... No, pero es verdad, el no sin mujeres, que fue hace un par de años, y ahora ya nadie ha contado el número de expertos hombres y el número de expertos mujeres en los grupos del gobierno. En fin. Luego sobre la literatura, mira, yo hice esta edición de Benjamin Constant el año pasado, ¿no? Y Benjamin Constant, aparte de ser un importante político, ¿no?, y teórico político liberal, pues tiene una famosa novela psicológica que se llama Adolfo, ¿no? Esa sí que es una novela que puede considerarse liberal, ¿no? Porque son no sé si la habéis leído, son las cuitas, ¿verdad?, de un individuo, ¿verdad?, en sus relaciones. Es una novela psicológica sobre las relaciones con los demás y su responsabilidad, y sí que tiene una importante dimensión por su individualismo, ¿no?, liberal, ¿no? O sea que eso podría valer como novela liberal. Y luego un liberal que me gusta mucho, ¿no?, es esa de Queiroz, no sé si la habéis leído, este novelista portugués, ¿no?, de así finis secular, de final del 19, principio del 20, que tiene novelas muy entretenidas siempre, porque tiene bastante ironía, y que se dedican pues a los problemas de la moralidad liberal, el liberalismo más o menos incipiente, ¿no? Pues el crimen del padre Amaro, que es la cuestión religiosa y moral, ¿no?, el adulterio, ¿no?, el primo Basilio, en fin. Una cosa, un tipo de novelas, ¿no?, que de alguna manera prefiguran, ¿no?, en terreno novelística, no, esto lo sostiene Daniel Bell, ¿no?, las novelas van antes, ¿no?, que el cambio social, ¿no?, a través de la lectura de las novelas después se produce el cambio en las sociedades, ¿no? Bueno, ahí son las novelas de esa... Ojo que esta idea induce muchos de los problemas que tenemos actualmente. Por eso yo pregunto sobre la cultura. Porque en realidad una de las cosas que nos pasa, esto que acabas de reflexionar, es que en el espacio de la cultura nosotros aducimos que no, que la cultura es libre y por lo tanto no tiene por qué estar comprometida ante unas determinadas ideas, pero el otro campo no. El otro campo hace explícita ocupación del mundo de la cultura. Lo que pasa es que la cultura militante es aburridísima. Y es un coñazo. Exacto, y eso yo creo que todo va directamente al cubo de la basura. Y en cambio estas novelas que os digo que son importantes, lo son, ¿no?, porque describen de una manera quizá radicalizada, ¿no?, los problemas que existen en la sociedad, ¿no? Yo creo que cuando una novela es capaz de alguna manera retratar, ¿no?, aquello que está en las preocupaciones de la gente, etcétera, etcétera, entonces es cuando la novela pues realiza su función social y resulta atractiva y tiene vida, ¿no? Es verdad que hay mucho militante de que el cambio cultural conduce a través de la hegemonía, ¿no?, al cambio social y todas estas cosas, pero en la práctica... Los dispositivos culturales de Walter Benjamin. Pero entonces, una de Queiroz,
Una que digas, Pues, oye, a los jóvenes que vayan y que cojan esta lectura. Lean esta, bueno, pues el crimen del padre Amaro, que bueno, tuvo una versión cinematográfica en España, pero bueno, que no vean la película, sino que lean la novela. Pues el crimen del padre Amaro, ¿qué es lo que extraes de esa novela? Bueno, muestra el choque entre una sociedad tradicional, ¿no?, con sus deberes de devoción hacia las autoridades religiosas y una sociedad liberal, ¿no? Vale. Pues, profesor Rivero, un extraordinario placer. Espero que por lo menos lo hayas pasado un poco bien, sí, y que hayamos podido pensar un poco sobre algunas cuestiones de los liberales que no sé si están en el mejor momento, hay que decirlo. O sea, no, yo creo que lo están, ¿eh? Lo que pasa es que se ve menos, ¿no? Pero por defecto, digamos que la cultura política en la que nosotros vivimos es liberal. Otra cosa es que haya muchas voces que hacen mucho ruido, ¿no? Pero yo tengo esa confianza, ¿no? Ante la sociedad española es una sociedad mucho más tolerante que sus políticos, ¿no? Y que valora mucho las instituciones de la democracia que tienen. Pues muchísimas gracias. Jorge, ¿todo bien? Todo en orden. Le mando un abrazo muy fuerte a Ángel. Que... Tenemos pendiente una comida algún día, a ver si nos vemos. Y bueno, pues eso. Aprovecho para decir, que ya lo he dicho, que estas cosas luego al final no tienes ocasión de decirlas, que tus clases a mí me sirvieron, joder. Pues, muchas gracias, Jorge. Pues cerramos con esa recomendación, que sigan a Rivero, que le vean en los vídeos, que le vean en las conferencias y que aprendamos todos de él. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.